Dentro de un castillo, en la cima de la montaña, una mujer sombra con la llama en su mano, sentada en un trono. Frente a ella, estaban las espadas. Conocido como Isiki Surya. Tan pronto como ella preguntó cuándo comenzarían, él, avanzando inmediatamente, y comenzó a masacrar a los esqueletos. Se movió hacia ella activando su máscara. Potencia máxima. Mientras otro hombre a su lado, que estaba, un luchador de clase guerrera llamado Kongo Shikara, asesino volando hacia una mujer. Sin embargo, el monstruo disolvió el pilar sin esfuerzo con una sola mano. Ella creó Fireball y declaró que las especies inferiores debían extinguirse. Detrás de los dos guerreros, una chica levantó una barrera de hielo. Era la maga, una chica bastante linda, conocido como Sawari Ya. Entonces, de la nada, alguien emergió de un portal portando pociones que les brindaban curación. Este era el miembro de apoyo del grupo, Abe Tarrow. El equipo le dio las gracias y, en ese momento, alguien los llamó desde atrás. Un chico de pelo largo agradeció de inmediato el apoyo de todos y dijo que ya era suficiente. El jefe parecía asustado. Liga 4 para entregar el corte. Rendimiento de rango mediante una cura y finalmente había matado a la reina demonio infernal. Todos celebraron y aprendimos que hace 200 años, aparecieron portales y los monstruos comenzaron a vagar por la tierra. Junto con ellos, emergieron 7 dioses demoníacos. Y finalmente, el primero fue derrotado. La Biokura y el gremio recorrieron la ciudad mientras la gente se alegraron. Llegaron los periodistas para felicitarlos y Kira les dijo que todo esto se hacía para ayudar a la gente de todo el mundo. Algunos les preguntaron cuál era su secreto. Sin embargo, también alcanzan niveles superiores como guerreros de rango alto. Kyur respondió que entrenan duro todos los días. La escena. Luego se trasladaron a otro lugar donde Shiki se burló diciendo que el entrenamiento era una broma. Sakara asintió, diciendo que no se equivocaba. Sagiri comentó que su trabajo era duro. Altargeacheu dijo que no era tan malo. En ese momento, Keir aparece en un estado en el que, si bien no era necesariamente difícil, de ninguna manera lo era. Significa agradable tampoco. Y vimos a 2 hermanos encadenados. El niño se llamaba Kiria Makota Shin y la niña. Foco del portador, que contiene vídeo MMQA Meteor Coatetug. Seguro. Llamé a Kira monstruo a lo que respondiste. No es exactamente así. Vamos. Kira se había vuelto tan fuerte y por eso, se sentía increíblemente agradecido. En él. Al instante siguiente, él cortó la cabeza del chico. Espera, ¿qué? El niño murió. La excusa para explicar que, en este mundo, matar plantas, animales o incluso a otras personas no otorga experiencia. Para subir de nivel, uno tenía que matar criaturas. Sin embargo, hubo una pequeña excepción, los no muertos. Su cabeza se reconstruyó, justo cuando Kira subía de nivel. De nuevo, dijo que siempre era agradable venir aquí todos los días, matándolo infinitamente y ganando experiencia continuamente. No hay nada más fácil en este mundo, dijo. Con ojos sin vida, los hermanos los miraron fijamente, y entonces Shikara comenzó a golpearlos. Al final del vídeo, él. Al mismo tiempo, Sayeri lanzó magia de fuego al grupo. Por completo. Vaya, ardía hasta que. Ella no era más que una pequeña esqueleto. Turbocaína con una poción y obligó a beberla. Y, por supuesto, Saya también estaba atacando. Siguen apareciendo innumerables notificaciones de subida de nivel. Después de un buen rato, ya estaban exhaustos y Kira comentó que había sido un entrenamiento excelente. Sakara quería continuar, pero los demás estaban agotados y querían salir a tomar algo. En ese momento, Seiya notó que Taru estaba mirando algo en su portátil y le preguntó qué le pasaba. Turbuchetti tenía dificultades para comprender la información sobre sus venenos. Su amigo le dijo que lo dejara y se fuera a divertirse con unas chicas en la ciudad. Sin embargo, de repente, para frotar, agarró a la minoría y dijo que ya era suficiente. El único problema era que ya lo había intentado todo con ella, así que ya no era divertido. La miré profundamente y pensé, la observé y, de repente parece tener una idea. Se acercó a Taru y le dijo que aún había algo que no habían hecho. ¿Cierto? Preguntó cuando estaba en Q. Respondieron chicos del embarazo. No necesitamos ver lo que está a punto de pasar, ¿verdad? Ya lo sabes perfectamente. Nuestro desesperado protagonista intentó ayudar, pero una luz lo inmovilizó contra el suelo o lo curó, Ryo. Le dijo que si quería culpar a alguien, debía culparse a sí mismo por haber nacido con ese cuerpo inmortal. Un rato después se fueron hablando de la entrevista de la mazmorra de hoy. Chicos, miren a nuestro chico pegado al suelo, atrapado por esas lanzas. Y ahora me van a decir que no quieren que este cabrón se vengue y mate a todos esos canallas. El pobre quedó abandonado allí. No podía ver nada, hasta que Menori se acercó y sacó la espada de su pequeño cuello. Y si ella tomó la espada, la usó sobre ella misma. Mira,
observé sus limitaciones, y querer olvidar todo lo que había pasado y borrar cualquier recuerdo de ello de su cuerpo. Tiempo después, ella había resucitado. El pacto no pudo hacer nada porque el Espíritu Santo lo impidió. Regeneración. El único problema era que con o sin lectura, quedaban 0073. Por otro lado, en el momento en que su cuerpo se apagara, volvería a la vida. No podía desmayarse, no podía morir y el dolor nunca se detuvo. Por eso siempre le dejaban esas lanzas sagradas. Minori se disculpa mientras corta. Él intenta quitar todas las lanzas. Dale. Astrid apuntó a su corazón para que regresara con todas sus extremidades restauradas. Pero esta vez, algo diferente sucedió. El momento. Cuando ella golpeó su corazón, subió de nivel. Sus expresiones cambiaron, no tenían idea de qué era esto. Sucedió, dije. Instante antes de que mi código pudiera decir algo. Ella ya lo había descubierto. Le preguntó si pensaba lo mismo que ella. Enseguida comprendió que ella quería que ambos usaran esto para subir de nivel. El codo dudó un segundo, pero ella le dijo que no la mataría. Los mataría a todos a través de ella. Y juntos, seguirían muriendo hasta el día en que pudieran vengarse. Se quedó impactado. Pensó por su segundo. Entonces recordó lo que le había pasado. Se levantó y dijo que debían empezar ya mismo. Y así. Comienzan a subir de nivel matándose entre ellos nuevamente. Y otra vez, de nuevo. Y otra vez, una vez más, prometen seguir quitándole la vida a cada uno de ellos y, hasta el día en que su venganza fue completa. Chicos, ahora por fin sabemos por qué quiere venganza y cómo se hará lo suficientemente fuerte para ello. Solo queda ver cómo se desarrolla la historia. Envíos de MacF. Hemspack Muel y miembro de apoyo. En teoría, era una persona cobarde y callada. Sin embargo, cualquiera que lo conoció de cerca siempre dijo lo mismo. Ese niño era extremadamente raro. 3. Hace 3 años, Tarou observaba los órganos de Godland y hablaba de cómo conectarlos. Entonces Kira abrió la puerta y dijo que siempre fue muy diligente. Pero si estaba interesado, había algo mucho mejor que diseccionar. Caminando por los pasillos, Tauru está confundido. Esta era una zona a la que muy poca gente accedía. Quédate, frente a una mesa. Kira preguntó si alguien quería la gloria. Todos parecían confundidos, pero él dijo que esa era una opción disponible. A ellos, dependiendo de su decisión, el futuro podría estar lleno de gloria, algo que ningún humano había logrado jamás. Sin embargo, al mismo tiempo, quedarían atrapados en una oscuridad de la que nunca podrían salir. Escape con estas opciones delante. Quiere. Para saber con quién seguimos. Con él. Los bastardos sedientos de poder, por supuesto, aceptaron. En ese momento cúralo de nuevo abriendo un pasaje secreto en el suelo diciéndoles a todos que los guiarías a donde les esperaba su gloria. Bajaron por la escalera aparentemente interminable. Nadie tenía ni idea de que este lugar existía debajo del gremio. Abajo había una puerta que requería una huella digital para abrir. Todos estaban ansiosos por ver lo que Kira quería mostrarles. Fue entonces cuando entraron en la habitación y él les presentó a Makoto y Manori. Después, al principio, todos se quedaron atónitos y dijeron que esto era una locura. Sin embargo, Kira les dijo que ahora se preocuparan. Comieron. Tenían forma humana, pero eran necrófagos. Nunca morirían. Se acercó a mí. Para esta espada y este tajo, diciendo que estos bastardos deberían haber sido exterminados hace mucho tiempo. Eran una raza extremadamente rara. En ese preciso instante, el rostro de Makoto se reconstruyó. Todos en la sala habían oído hablar de la tribu de los inmortales, pero no entendían qué tenía que ver esto con la gloria. Y Kira sacó su teléfono. En la pantalla, se podía ver el análisis en tiempo real de sus atributos y su nivel. Al ver 50, todos quedaron aterrados. Dijo lo obvio, para subir de nivel hay que arriesgarse. Y cuanto más fuerte te vuelves, peores se vuelven las criaturas. Apuñaló a Manori con su espada y dijo, pero así es bastante fácil. En ese momento, el nivel sube. En Turu instantáneo. Lo perdí al decir esto. Fue la mejor solución que jamás había escuchado. Me tiró al suelo, ansioso por. Descubre cómo era el interior de un cuerpo. Poco tiempo después había subido de nivel y estaba extasiado. Retire su BL. Línea doblada y reanudada. Y todo tipo de venenos y ataques. El resto del grupo seguía indeciso, pero un comentario decía que realmente parecían monstruos inmortales. Si ese era el caso, y eran humanos, no había problema. Y con eso, todo el grupo empezó a subir de nivel. Les he dicho a todos que lo disfruten al máximo. De vuelta al presente, 4 de ellos se dirigían a una entrevista, preguntándose dónde estaba Teru. Aquí se dice que parecía que estaba haciendo un experimento o algo así. En ese momento, Teri llegaba al edificio del gremio. Pura. Bajando. Sí. La puerta le dice a su muñeca que ha vuelto. Pero fue entonces cuando se la folla. Encontré el código para matarla.
Kerbay se quedó paralizado y exigiendo saber qué estaba haciendo, y le ordenó que soltara su preciosa muñeca. Fue entonces cuando los hermanos se dieron la vuelta. Estaba rodeado por un aura y se sintió confundido. Estos dos eran unos muñecos flacuchos anoche. ¿Por qué se ven tan fuertes hoy? La verdad es que siempre habían tenido mala suerte. Niveles. Así que, cuando los demás estaban cultivando, tenían que pasar horas completando solo unos pocos niveles. Por otro lado, y como se habían estado matando entre ellos, estaban subiendo de nivel simultáneamente, por lo que, experiencia mucho más rápida. Turbo. Cayó al suelo intentando desesperadamente averiguar quién era en estos meses. Fue donde corrió hacia la pared pensando en algo, cualquier cosa. Podría hacerlo. Luego les advirtió que no había forma de que pudieran escapar de allí. Presione el botón de peligro en un instante. Favoritos de Machimerber. Apareció anunciando que hoy aprenderían a no volver a intentar escapar nunca más. Dijo, es hora de comenzar nuestra venganza. Makoto avanzó lentamente. Menori parecía estar escondida cuando le dijo que no se preocupara. Él se encargaría de esto. Entonces Teru, con una sonrisa burlona, dijo que ellos dos no eran más que experiencia y comida, y que estaban a punto de descubrir por qué nunca escaparían de allí. Fotos simplemente miró en silencio a la criatura. Eso quería decir que en su próximo experimento quería ver qué tipo de niño nacería de un humano y una quimera. Dios mío, que alguien mate a este tipo ya, Macpherson. Cowder le dijo a Menoré que no lo escuchara y declaró que iba a matar a ese bastardo. Taruz ordenó al Chimer que atacara, y este saltó hacia Makoto. Con un solo paso atrás, Makoto esquivó el primer golpe, pero toda la pared detrás de él fue destruida. La criatura estaba mucho más fuerte y rápido de lo que esperaba. De repente, una mano emergió de la nada y apenas esquivó una estocada. Taru lo elogió, pero le dijo que dejara de correr. El código de nuevo con esto era uno de los. Obtuviste puntos al subir de nivel. Cada clase tenía su propia clase, y la de Teru era ayudante, lo que significaba que poseía innumerables habilidades, desde asesino, domador, farmacéutico e incluso la habilidad de portal. Aunque el nombre de la clase no sonaba intimidante, poseía innumerables habilidades e incluso había matado a la reina demonio. La cobertura seguirá esquivando. ¿Y qué es un ataque de raíz con un portal? Entonces, el cronómetro apareció repentinamente desde un costado y le dio un golpe directo en el brazo. Al mismo tiempo, le agarró las piernas y se fue. Entonces, le cortaron el brazo y la pierna y lo lanzaron contra la pared. Lo único bueno era que era inmortal, así que sí, volvería. El árbol se rió y le dijo que regresa rápidamente a la celda, ya que eso era todo lo que hacía por ayudarlos a subir de nivel. Al fondo, Menori seguía en shock, pero por supuesto, en medio del humo, Makoto reapareció, regenerándose. El completo le indicó al Quimer que debía tomarse esto más en serio para terminar el trabajo. Dio la orden de comer, y entonces el Quimer le dio un mordisco enorme a Makoto. Bien, hombre, es hora de empezar a dar golpes. Antes celebrábamos diciendo que estaba experimentando verdadero poder. Hasta que, de repente, el Quimer se congeló. Empezó a vomitar y se desplomó de lado. Turu no tenía ni idea de lo que acababa de pasar, pero Makoto dijo que había estado en. Lo evitaba instintivamente, pero ya no le hacía falta. Aquí vamos. Se generó y en ese momento todo se abalanzó sobre él preguntándole cómo podía atreverse a matar al Chamber de esa manera. Pero el protagonista simplemente le dijo que tuviera cuidado porque a este ritmo, él también moriría. Fue entonces cuando Tarun notó que Ham se estaba derritiendo. En un instante, cayó al suelo. No podía entender cómo Makoto, quien no tenía profesión, había lograr desarrollar una nueva habilidad. Eso solo debería ser posible si alguien se somete a entrenamiento. Entonces el protagonista explicó: cada vez que te han envenenado, han sido un entrenamiento perfecto. Y con eso, salpicaste sangre en la cara de Tarot, diciendo que le devolvía el veneno. En ese momento, le dio una patada, enviando al bufón volando hacia atrás contra la pared. 40 pies incluso hablan. Makoto ya era acercándose diciendo, si hubiera sido solo yo follando, pero te metes con mi hermana. Entonces, un puñetazo en el estómago lo estrelló contra el suelo. El idiota ni siquiera pudo pedir ayuda, pero Makoto activó su regeneración. En cuanto Teru logró ponerse de pie, confundido, preguntó por qué, pero Kobeno simplemente dijo que era obvio. Battle Lome no fue suficiente para calmar la ira que sentía. Hoy, Tru experimentaría el dolor que sintieron cuando les arrancaron los órganos. El Koto se aseguraría de que comprendieras completamente el significado del karma. Night F. Cayó y el resto de Bikiran regresaba al gremio después de sus entrevistas. Corrió adelante, inquieto por el tiempo que Taru había estado ausente, pero tan pronto
Tan pronto como llegó al piso superior, se congeló y se sorprendió al ver lo que veía. La Quimerlade muerta en el suelo. Corrió hacia la puerta para ver qué estaba pasando. Y dentro, encontró el cuerpo de Tara completamente derretido y colgando en pedazos. Ahora sabemos más sobre Kandu Sakara. Bien, chicos, este es el siguiente objetivo. El pantano de rango S. Artista y miembro más fuerte de Baker. Sus amigos lo conocían como un hombre de gran corazón, alguien que había arriesgado su vida por sus camaradas, pero quienes habían cazado con él conocían la verdad en su crueldad. Algunos chicos que estaban cerca dijeron que desearían ser tan fuertes como Kambu algún día. Uno de ellos estuvo a punto de decir que era demasiado difícil, pero Kambu le puso una mano en el hombro y asintió. Les dijo que el cuerpo que tenía hoy era algo que se había ganado con trabajo duro. Los animó a seguir esforzándose, diciéndoles que él también seguiría esforzándose al máximo. Luego se despidió, diciendo que volvería a entrenar. Todos se conmovieron llamándolo increíble y diciendo que ya había superado el nivel 300, pero por supuesto, ese no fue realmente el caso. En cierto modo se podría decir que trabajaste duro, ya que él pasó la mayor parte del tiempo en la celda. Incluso contrató a una mujer para que le pisara la cabeza, solo por pereza. Todo el día, cultivando, cultivando, cultivando. Después de todo, no había método más fácil que este. Subir de nivel con indefensos criaturas era perfecto. El único problema era que cada vez era más difícil subir de nivel. Cuando se aburría, y siempre que eso sucedía, le gustaba oír los gritos. Con eso, golpeó las costillas de Makoto. Dijo que se había roto unos 200 huesos hoy. Basta, punto de experiencia ganado. Y en cuanto Manori se regenere, le tocó el turno a ella. La cortó con la pierna, diciendo que lo entretendrían un buen rato. Volviendo al presente, estaba en medio de un press de banca cuando, de repente, alguien irrumpió en la habitación. Llamó para el grupo que dijo que había encontrado el código. Fotos del cuerpo derretido. No podemos. Llegó y exigió saber dónde estaban los hermanos. Le respondí que no tenía ni idea de cuándo. Entró por sus muertos y los hermanos se habían ido. Ella Kara comenzó a gritar llamando a Taro. Luego corrió hacia la computadora portátil y vio que se abrió un vídeo. Makoto estaba golpeando implacablemente el estómago de los terroristas por un terminado. Entonces Sikara se estrelló contra el suelo, furioso, gritando que lo habían torturado de forma horrible. Y en ese momento, Kara desenvainó la espada, y antes de que nadie pudiera reaccionar, remataste a Taru, quien rodó de cabeza al suelo. Sikara exigió saber qué demonios estaba haciendo, pero Kara simplemente explicó que Taru no tenía salvación. En su estado, incluso si hubiera sobrevivido, solo habría sufrido. Saya asintió, diciendo que su vida no habría durado mucho más de todas formas, y cierto que no había magia curativa que pudiera salvar a alguien en esa condición. Ahora la cabeza muscular retrocede. Estaba golpeando el suelo, y se encontró furioso jurando venganza. Pero escuchen bien, ¿quiénes fueron los que empezaron este lío? Pronto les tocará su turno. Entonces, de repente, se escuchó una voz, o quizás la dijo Kira. Inútil. Saya pensó que era Kira y se giró hacia él. Pero parecía que todos estaban confundidos, sin saber de dónde venía la voz. Kira entonces se giró. Para irse, dijeron que debían informar al mundo que el héroe que lo salvaría había sido asesinado. La historia preguntó sobre un funeral, pero Kira lo cerró diciendo, no, lo haremos una transmisión en vivo, mientras los hermanos corrían por el bosque desde entonces. Una vez que la dejaron atrás, corrieron sin parar y ahora Menori ya estaba agotada. Decidieron detenerse un momento para descansar, hablando de cómo finalmente habían escapado. Habían logrado salir del infierno en el que estaban atrapados. Menore lloraba mientras Makoto le aseguraba que esta vez la protegería. Tiempo después, se quedó dormida en su regazo. Desafortunadamente, igual que ella, él también estaba exhausto. El problema era que no sabía cuándo esos tipos vendrían a por ellos. Así que tuvimos que quedarnos guardia, pero el cansancio y el sueño pudieron con él y él. Casi me quedé dormido, hasta que sintió la presencia de alguien. Inmediatamente se puso de pie. Cierto que había un aura maliciosa en el aire. Entonces decidió comprobar quién estaba cerca, exudando tanta intención asesina. Desde allí, pero el momento en que se detuvo a observar a un tipo que parecía la versión pirata de Freezer apareció y lo apuñaló. Maconobrialmente logró esquivarlo, pero ya estaba rodeado. Grupo de aventureros. Da vueltas preguntándose. ¿Quiénes diablos eran estos tipos? El grupo entra por todos lados mientras alguien pregunta. ¿No es así? El chico, el único problema era que la chica no estaba con él.
De cualquier manera, menos 500 millones solo para secuestrar a una persona era algo demasiado bueno como para dejarlo pasar. En ese momento, una mujer de cabello morado activó una mejora de fortalecimiento de área que potenciaba a todos. El cabeza musculosa, empuñando una maza enorme, se abalanzó sobre Makoto. El ataque impactó a la perfección, su cabeza giró por completo y Ruth se rió hoy porque fue demasiado fácil. Entonces el protagonista simplemente se arregló la cara. Todos quedaron atónitos. ¿Qué? Cualquier persona podría sobrevivir a un golpe así, pero a mi color solo le interesaba saber. Con estos subordinados de ese grupo, nadie respondió. Dijo que lo atacaron, pero no importó. Se abalanzó el primer chico y en un instante le dio un golpe directo a su estómago. El pliegue ni siquiera reaccionó en Makoto desgastado. Cualquier malicia dirigida a él se consideraría un acto de estabilidad. Más entraron corriendo, uno incluso logró cortarse el brazo. El tipo celebró, pero luego la rueda del Ford, y el Koto simplemente, más seguro, se arrancó el brazo y se lo metió en la boca. Al mismo tiempo, le agarró la cara. Paz, su regenerador de brazo. Instantáneamente antes de asestarle un puñetazo. Ahora estoy en el que quedó. Ella activó su púrpura habilidad de rayo, que golpea una capa directamente. Sonríe con sorna, diciendo que no importaba la velocidad. Este ataque era inevitable. ¿El problema? Se levantó sin problemas. Ella estaba confundida. ¿Cómo era posible? Disparó más ataques, desatando una lluvia de rayos hacia él. Pero incluso después de todo eso, él siguió caminando tranquilamente hacia ella. Ella entró en pánico y trató de ejecutar, pero él le dijo que no escaparía de aquí. Y nosotros. Y con eso, todos quedaron atados a los árboles. De verdad pensé que los iba a matar a todos. Pero no tenía sentido torturar al mundo entero. Al menos, consiguió algo de botín y robó sus suministros. Luego regresó con su hermana, que acababa de despertar. ¿Estabas durmiendo tranquilo, Ella le preguntó de dónde había sacado la ropa. Él simplemente dijo, una persona muy amable me la dio. Ella sonrió y él añadió el alero. También conseguí algo de ropa para ella. Ambos se vistieron, le cortaste el pelo y no. El dúo dinámico estaba listo. Continuaron escapando por el bosque, una breve pausa, en la cima de una montaña, y llegamos a la cascada. Dentro, un niño que pasaría la noche allí, y aún así les robaría algo de comida a esos tipos. Minoría y felicidad, mientras que Makoto estaba analizando su situación. Al menos ahora tenían armas y comida. El problema era la falta de información sobre todo lo que sucedía. Así que, para explicar que te dirigirías a la ciudad para comprender la situación. Reúne más suministros hasta el regreso, ella debía permanecer escondida allí. Ahora, caminando por las bulliciosas calles, Kona estaba sorprendido por lo desarrollada que estaba la ciudad. Compró algo de pollo, fue a la mercado y un rato después, apilados en la plaza, pensando para sí mismo, ¿cómo voy a matar a esos otros 4? Todos eran solo el apoyo, pero esos tipos sabían cómo luchar de verdad. Y para asegurarse de que sufrieran la peor muerte posible, necesitaba conocer cada una de sus debilidades. Es entonces cuando notas que hay una pasantía volando sobre tu cabeza. Se reprodujo un vídeo de Kira, todo Bakur y el grupo estaban en la filmación, mientras los líderes hablaban sobre cómo vendrían. Habían sido cruelmente torturados. Nunca perdonarían a quien mató al salvador de la ciudad. Tarou y Gruite entonces mostraron una foto de Makoto y su hermana. Makoto comprendió de inmediato por qué toda esa gente lo perseguía. Mientras tanto, Kira. Las lágrimas corrían por su rostro y gritaban dramáticamente, declarando que no dejarían escapar al asesino y que todos les harían pagar el precio. El protagonista sabía que esta era la mejor manera que tenía ese bastardo de encubrir los crímenes que había cometido, pero a él no le importaba porque desde el principio estaba decidido a acabar con él. Unos días después de que escaparon, después de que Kara golpeara a un hombre de cabello verde, diciéndole que tenía que traer al menos una pieza de información útil. Staggery le dijo que se relajara, ya habían subido mucho de nivel, así que ya ni siquiera necesitaban a esos dos. Por otro lado, Saya estaba nerviosa ante la posibilidad de que sus crímenes salieran a la luz pública. Kira, sin embargo, lo descartó, diciendo que esa era la menor de sus preocupaciones. Todo el mundo los veía como enemigos. Y con su ofrecen 500 millones de recompensa por cada uno, y seguro que lo cazarán. ¿Chicago? Quería saber cuál era el plan para dejarlos escapar tan fácilmente después de todo lo que le habían hecho a Taru. Torturó a sus camaradas para que nunca los perdonara. Se aseguraría de capturarlos y hacerlos sufrir más que nunca. Sí, amigo, en serio, eso va a ser bastante difícil. Ni siquiera sé qué vas a hacer, dime qué puedes hacer. Tú eres el que va a sufrir, bastardo. Sayori dijo que entendía cómo
Teru fue el objetivo por ser el más débil. El ingenuo de Sikara estuvo a punto de perder el control hasta que lo sujetaron con cadenas. Le dijo que se calmara, ya que esos dos eran una verdadera amenaza para ellos. Ante eso, Kira les dijo a todos que se relajaran un poco. Tenían que recordar. Makoto había dejado un mensaje diciendo que vendría a matarlo, lo que significaba que solo tenían que prepararse. No necesitaban entrar en pánico, salvo el mundo entero, de su lado, así que no importaba a dónde corrieran, los encontrarían. Kara no quiso estar de acuerdo, a Kara simplemente le dijo que se calmara, porque a la guerra. Eran los héroes que matarían al rey demonio. Eso fue suficiente por hoy. Era mejor que todos volvieran a descansar para no agotarse. Pero Sikara, apretando los dientes, se juró a sí mismo. Nunca los perdonaría. Se aseguraría de ser el primero en encontrarlos. Esa misma mañana, los hermanos despertaban en la cueva. Habían dormido plácidamente, ya que uno de ellos había usado una ilusión. Capacidad de ocultar su presencia. No estoy seguro de quién la usó, pero alguien lo hizo. Ahora que habían descansado, era hora de continuar su viaje. Sin embargo, Menori quería saber cómo seguirían adelante ahora que eran criminales perseguidos por todas partes. Makoto le dijo que no se preocupara, había encontrado algo muy útil. Las máscaras son, dando una explicación compleja diciendo, este es un dispositivo que cubre la cara pero deja los ojos al descubierto. No digo que tal vez funcione. El único problema era que si se topaban con esa gente, los descubrirían al instante. Minority les preguntó a dónde iban. Código de respuesta. Se dirigían a una mazmorra, un reino separado del mundo real, oculto tras puertas. Un lugar donde la gente común ni siquiera podía entrar. El terreno era extremadamente complejo, lo que lo convertía en el lugar perfecto para esconderse. Y según la guía que encontró en el mar, había una mazmorra pantanosa en la cima de esta montaña. Eso sería. Ven a su base. Ahora quédate. De pie justo frente a la puerta. Makouder le dijo a Manourae que se preparara. Pasara lo que pasara, él estaría. Ella. Avanzaron y se encontraron dentro de la mazmorra. El suelo era verde y el cielo rojo. Makota le dijo que se mantuviera alerta ya que estaban. Podría haber criaturas alrededor. Momento en que dijo que dio un paso al frente, en una enredadera, e inmediatamente le disparó a la cabeza. Rápidamente le pidió a su hermana que tuviera cuidado con las enredaderas, porque claramente su lugar no era nada seguro. Eso. Fue entonces cuando la expresión de las minorías cambió, y le dijo que mirara hacia adelante. Justo enfrente de la película había una manada de zorros de 6 ojos. El codo le dijo que no se preocupara. Él se encargaría. La primera criatura se abalanzó, pero él lo esquivó fácilmente, y le dio un puñetazo en la cabeza. La criatura cayó muerta al instante. Maldita sea, pero luego se puso Vita la mitad en el siguiente segundo. Desafortunadamente para el monstruo. Makonau se regeneró de inmediato y ya estaba de vuelta. ¿Qué? Estaba conmocionado. El nivel y la fuerza de las criaturas aquí eran completamente diferentes. Venían de las que habían surgido antes. Menori comenzó a activar su hechizo, diciéndole que no se hiciera daño. En cuanto lo lanzó, se sintió cada vez más fuerte, y su brazo cortado en el suelo parecía estar bajo. Es control. Damos una orden y el brazo se mueve flotando en el aire. Entonces sí, el monstruo abrió la boca y le dio un puñetazo justo en el centro. Pero, claro, el pobre estaba exhausto y Manori lo llamó de inmediato. Él la tranquilizó, diciendo que estaba un poco cansado, pero quedó seriamente impresionado. Su habilidad de fortalecimiento generó un efecto tan poderoso. Y al igual que Gordo, había pasado un mes desde que los hermanos escaparon. En otra mazmorra, un grupo de aventureros luchaba contra dragones. Sakara se acercó con una enorme roca y la arrojó contra las criaturas. Una de las dos bestias salió volando mientras la otra intentaba levantarse. Sikara irrumpió y le arrancó el ala. Todos quedaron atónitos. Estaba matando wyverns con las manos desnudas. Un rato después, mientras comía, echaba humo, queriendo saber dónde estaban esos malditos hermanos. Sus hombres le aseguraron que pronto los encontrarían. Después de todo, el mundo entero los estaba buscando. Entonces uno de ellos habló, tenía información interesante. Al parecer, había un hombre enmascarado merodeando por allí y se parecía un poco a Makoto. Un amigo suyo había ido a la mazmorra del veneno y afirmó haber visto a este hombre misterioso allí. Esta extraña persona estaba matando serpientes venenosas sin siquiera usar un arma, lo cual era extremadamente ocupado. Se deben a que estas criaturas de rango A tenían un veneno tan corrosivo que la gente generalmente luchaba contra ellas a distancia. Por eso le pareció extraño. En su mente, nadie más que el grupo de héroes debería ser capaz de derrotar a tales criaturas. Pero el músculo acababa de. Se encogió de hombros, diciendo que el mundo era vasto.
Quizás había guerreros ahí fuera de los que pudieran saber. Dicho esto, sentía curiosidad. Quería conocer a alguien que pudiera matar una serpiente con las manos. Preguntó cuándo. Esto pasó y el tipo se lo contó. Hace 3 días, lo que significaba que tal vez todavía estaban en esa mazmorra. Uno de los. Empiezo a sugerir que vayan mañana. Pero recibiste un puñetazo en la cara antes de poder terminar. Ella declaró que irían allí ahora mismo. Cazar a este hombre enmascarado sonaba emocionante. Mientras tanto, efectivamente, nuestro protagonista y su hermana seguían cazando en el mismo pantano. Y en ese momento él, violines cuartos, activando, a distancia, podía sentir la presencia de Kaanu Shikara. Makoto rápidamente advirtió a Minori que iba a ir, pero ella, aterrorizada, insistió en que quería ir con él. Es todo. Para calmarse, se habían vuelto mucho más fuertes. Era hora para vengarse y dar un paso más. Ella lo entendía, pero podía ver la preocupación en su rostro. Aún así, Makoto seguía preparándose, diciendo que una cosa era segura, no iba a morir. Minori estuvo de acuerdo, pero le dijo que estuviera preparado, porque este tipo estaba en un nivel completamente diferente. Antes de irse, por supuesto, le dio una mejora, y con eso, Makoto corrió a través del bosque, escondido detrás de un árbol y activado. Técnica de mejora de la visión. A través de ella, viste el momento exacto en que Kamushikara entró. Quiero pelear con este tipo, pero si pudieras escapar con la minoría, sería aún mejor. Ya lo sabes, señor Wildball, y lo conseguí. Idea. Pequeño corte en su propio cuerpo. Luego apuñala a la criatura. Golpeó a la señora habilidad, lo que le permitió hacer que las criaturas vieran lo que él quisiera. Repitió esto con varios más y luego les ordenó a todos que atacaran la entrada. En ese momento, cuando los hombres de un Shikara señalaron hacia adelante, advirtiendo que algo se acercaba, una manada entera cargó en su dirección. Pero Shikara simplemente sonrió, diciendo que esto sería un buen calentamiento. El grupo comenzó a luchar mientras él reía, diciendo que esto era demasiado fácil. Un rato después, cuando terminaron, el grupo estaba a punto de moverse de nuevo, pero no era necesario. Hasta que el tipo de repente dijo que se sentía raro y empezó a sangrarle el ojo. Todo el grupo colapsa, retorciéndose de dolor, mientras ella no podía entender qué estaba pasando. Entonces se dio cuenta de que había veneno por todas partes. ¿El problema? Había matado a estas criaturas innumerables veces, y este no era un efecto que normalmente tuvieran. En medio de sus pensamientos, Makoto apareció detrás de él, listo para atacar. Pero Sakara lo esquivó. Makoto intentó apuñalarlo y Sakara, sin reconocerlo, comentó, «Eres la mascota». Luego agarró el cuchillo con la mano desnuda, atrapando el brazo de Makoto. Aún. Y lo enviaremos volando de regreso. Se miran fijamente el uno al otro desde momento. Entonces, ella lo hace funcionar. Dijo que lo notaba por los movimientos y la resistencia de Dakota. Eso a pesar de los rumores. Este tipo era realmente fuerte. Me gusta mucho este tipo. Sí, justo como pensaba. Todavía no reconocía quién era Makoto. Y ahora Makoto era confundido. Entonces, Shikara dijo, me gusta la gente fuerte y golpeo a los débiles que merecen morir. Los gusanos sin valor a mis pies solo terminaron así porque cayeron en una trampa. Pero tú, pareces fuerte. Así que deberías unirte a nosotros. Si sirves bajo el nombre de Byokurean, Ogain, riqueza, honor y mujeres, todo en este mundo podría ser tuyo. Ahora dime tu respuesta a esta increíble oferta. La mercancía en respuesta. Durante mucho tiempo insistió en decir que solo lo diría una vez más. Le gustaba la gente fuerte y odiaba la semana. Los que lo seguían podrían haber tenido algo de, pero desafortunadamente, no lo hicieron, y por eso los despreciaba. Como mínimo, eran perfectos para usarlos como sacos de boxeo. Makoto recordó que así es exactamente como lo habían tratado. Y entonces preguntó, ¿por qué disfrutas tanto atormentando a la semana? Konbei respondió, porque es divertido. Siempre que, en Pancha Weekly, la reacción siempre es la misma, piden perdón. Por favor, clemencia y llanto por. Ayuden a sus rostros distorsionados. Llenen el miedo. No hay nada más entretenido que ver él. Expresiones desesperadas en un instante. Makobit estaba a punto de asestarle un golpe, pero Kondo le agarró el brazo y dijo, ese fue un buen golpe. La mejor manera de que los hombres se entiendan es peleando primero. Se preparó para contraatacar, pero Mako no Doge lo agarró del pecho y saltó hacia atrás, tal como esperaba. Este bastardo era un monstruo. Kong volvería a la carga, esta vez con un puñetazo explosivo. Aterrizó directamente, enviando el código de vuelo a través del pantano, destruyendo el suelo en el proceso. Ese fue el más fuerte.
que Tachar todavía no ha tomado en su vida. ¿Cómo es posible que haya realizado ese ataque? Fue impresionante. Alguien incluso resistió el 30% de su poder. Al enterarse de esto, ni siquiera era la fuerza máxima de Kongo. El codo dudó un instante. Que quería saber, ¿no vas a usar un arma o algo así? Será mejor que lo de todo. Quiero una pelea de verdad, donde ambos. Hazlo todo para que pueda demostrarte quién es el más fuerte. El código te cargará. De nuevo, esta vez con su cuchillo. El ataque parecía. Estaba a punto de golpear la pierna de Kongu, pero la hoja se hizo añicos. Kongu sonrió con suficiencia y dijo, mi abdomen. Es como el acero. Nada me dejará rasguños. Entonces, activó su aura de fuego y declaró, a estas alturas, ya deberías entender la diferencia de poder. No puedes ganar. Aún así, Makoto atacó de nuevo. Un Kandu sin ojos se quedó perplejo al decirle que se callara. Él bajó el sol. Lo envió volando al pantano. El bruto se rió diciendo, uy, perdón por tirarte al veneno. Acabo de matar al tipo del que tenía tantas expectativas. Es una pena. Pero justo cuando estaba a punto de irse, de repente, mi brazo se quedó dormido, presa del pánico ante la idea de ser envenenado, y luego se dio la vuelta. Exigió saber cómo demonios alguien empapado en ácido seguía vivo para atacarlo. Este tipo ni siquiera parece humano, murmuró, y luego pensó en alguien más que era igual. En un instante, toda su aura lo levantó y se abalanzó sobre Mikoto. Parecía que intentaba capturarlo. Pero el color de esquivado. Kongu asestó un puñetazo y destrozó el suelo. Destruyó la mitad. La mazmorra sufrió una explosión masiva. ¿Quién había estado allí? Fue volado junto con toda el área y el problema era el enmascaramiento. Puede caerse. Kongu comenzó a reír, pero luego su expresión se oscureció. Así que de verdad eres tú. Por fin te encontré. Kuryu Makoto. Ahora todo tenía sentido. Eso explica por qué recibiste mis golpes. No fue por tu resistencia. Es por tu regeneración. Esto es perfecto. Desde que le hiciste eso al tarot, he estado soñando con mi venganza. Y por supuesto. Claro, olvídate de que nos unamos. Te estás muriendo aquí mismo. El código. Sin inmutarse. Preguntó qué es todo esto de matarme. No es nada comparado con lo que estoy a punto de hacerte. Se miraron a los ojos y cargaron con calma. A mitad de carrera, le lanzó una lluvia de piedras a Mako, y solo el impacto de las piedras fue suficiente. Aquí hay trozos de mí. El abrigo de su cuerpo. Luego terapias con Canulip desde arriba. Una patada devastadora. Declaró, no saldrás vivo de aquí. Se produjo una explosión, pero tan pronto como Kongo aterrizó, el pacto ya estaba cargando directamente hacia él. Un puñetazo directo en medio de su cara, con un bastardo justo debajo. Salvaje. ¿Eso es todo lo que tienes? Y con la grasa, contó. Con un puñetazo brutal, Makoto se estrella contra la pared. Mientras avanzaba, empezó a notar algo extraño. ¿Por qué temblaba el chico? Entonces se rió. Lo sabía. Es por miedo, ¿no? El terror que te hice sentir todo este tiempo está grabado en tu cuerpo. Makona recorrió su rostro con desesperación, pero estoy seguro de que este bastardo estaba jugando ajedrez cuatridimensional contra este idiota. Kongo preguntó lentamente, ¿recuerdas los días que te torturaron? Mientras tanto, a sus espaldas, Makoto activó el poder de su brazo. El ataque vino por detrás. El Konku simplemente lo apartó con un codazo, destrozándolo. Ese pequeño truco es demasiado simple. No me dejaré vencer por algo tan débil y con eso. Ella le dio un puñetazo brutal al estómago de Makoto y lo siguió con otro en la cara. Mientras hablaba, Kanbu mencionó que tenía curiosidad sobre cómo Makoto se había vuelto tan fuerte como corto periodo de tiempo. Si no quisieras responder y simplemente permanecerías insensible como siempre hasta que supieras la verdad. Pero lo que realmente quería saber era, si Makovita estaba aquí, ¿dónde estaba su hermana? La rutina, como siempre, sería así. Mucho mejor si, después de golpearte, pudiera pasar algún tiempo con tu hermana. Este bastardo necesita morir ya. Koto, furioso. Intenta mover esos aplastamientos una vez más. Kondu luego comentó que parecía que tendría que. Entonces no se regeneraría. Sin embargo, cuando miró la sangre, mi abrigo de su cuerpo había desaparecido. La persona. El Tajines ahora estaba detrás de él rodeado por una aura extraña. Y el idiota finalmente se dio cuenta, la regeneración de Makoto se había vuelto aún más rápida. Es la fracción de segundo en que desapareció. Luego, reaparece para calmar este lado. Distrito de rayos de puño, pero aún así, Kondo logró contraatacar con su propio puñetazo, destrozando los dedos de Makoto. Kondo lo elogió, realmente te volviste más rápido, pero contra mi poder, es inútil. Tu regeneración no podrá seguir el ritmo. Dicho esto, le arrancó otro brazo y luego le asestó una brutal patada al otro. Makoto volvió al suelo.
completamente desmembrado, tranquilo para sonreír con sorna. Tu mayor debilidad es que dependes demasiado de la regeneración. Ni siquiera sabes defenderte adecuadamente, pero eso. Entonces el COVID-19 empezó a reír. Tom Heffrion. ¿Qué te hace gracia? Makoto, respondió sonriendo. Me alegro porque sigues siendo el mismo idiota de siempre. Es entonces cuando la calma no puede notar algo extraño. Todos, extremidades arrancadas o ahora con un aura brillante. Macle. La foto dio el comentario y cada miembro cortado se elevó en el aire. Cargando directamente hacia Kongo, Komu se defendió fácilmente burlándose. ¿De verdad crees que puedes ganar con algo así? ¿El problema? Esta vez, los brazos esquivaban ataques. Estaban rodeados de una aura misteriosa y la cocaína. Ese miedo que grabas en mi cuerpo. Voy a verterlo todo en ti. Con eso, el abrigo caerá de golpe, directo al brazo de Kongo, y se desintegrará al instante. A diferencia de Makoto, Kongo no tenía regeneración. Mercado Macouder. Hora de una pequeña prueba de fuerza. Kangu. Y la rabia gritó y fue seguida. No te perdono esto y te lanzo otro puñetazo. Pero... La foto llamó la atención de todos sus brazos cortados, fusionándolos en su propio brazo, y con eso, creó un puño enorme y asestó un golpe devastador directamente al brazo restante de Kongo. El idiota salió volando, perdiendo otra extremidad en el proceso. La corriente. Fumar. ¿Cómo se siente perder fuerza? Hoy aprenderás qué se siente cuando el miedo te invade. Una semana después de la pelea, de vuelta en las salas del gremio, Cure preguntó cómo iban los preparativos para la nueva mazmorra. Se iban. Saya respondió que casi habían terminado. Había trabajado duro para asegurarse de que tuvieran éxito y que finalmente lograran gobernar. Pero, extrañamente, el cura preguntó, ¿a quién se debe considerar? Sayo estaba confundida. Pero cuando miró la cara de Kira, el tipo parecía serio. Entonces, de repente, la expresión de tu rostro cambia y te ríes. Diciendo, era broma. Saya rió torpemente, pidiéndole a Mount que bromeara sobre eso. Luego mencionó casualmente que no había visto a Kondo por aquí. Mucho últimamente. Aquí está Rubin. Seguramente anda como un loco buscando a los hermanos. Después de todo, eran el ponche perfecto. Bolsas y eso era algo que disfrutaba mucho. No lo digas. Un verde. Sí, estoy deseando que llegue el día de su regreso. Será perfecto. Los entrenaremos de nuevo. De repente, alguien no puede entrar corriendo por el pasillo de las branquias. Les gritan. Giran el anillo. Alrededor, solo para recibir noticias urgentes, llegó un paquete, pero había algo extraño en él, notando que algo andaba mal. Saya y Kira corrieron hacia él. Sayori les advirtió, más les vale prepararse para lo que estás a punto de ver. Clavo. En el cuadro. Ya sabíamos que había dentro, ¿no? Kondo lo cortó en 39.000 pedazos, poco después, en una sala de reuniones. Sabiari usó magia y lo confirmó. No hay duda, son fragmentos de su cuerpo. Un furioso golpeó la mesa. Sawari, tan sorprendido, preguntó, ¿quién te gustaría? Algo así como esto, comentó Kirik casualmente, si alguien se tomó la molestia de enviarnos sus restos, significa que nos guarda rencor. Inmediatamente, Sayori declaró, tienen que ser los hermanos. Saita no podía creerlo, pero Kira lo sospechaba desde que mataron a Taru. Aunque era más débil que nosotros, seguía siendo mucho más fuerte que un cazador promedio. Y ahora, con Kamuhead, se confirma que esos hermanos se volvieron más fuertes. Saita se negaba a creerlo. Era imposible que se hubieran vuelto tan fuertes en tan poco tiempo. Lo suficientemente fuertes como para matar a uno de los más fuertes del mundo, pero Kira simplemente les dijo, y luego pregúntense, ¿cómo no? Creación, lo que les permitió ganar rápidamente la fuerza suficiente para matar a Toru y vengarse. Momento. Ambos quedaron impactados. Sagarit les dijo que se calmaran y se concentraran. También se sentía mal por la muerte de Sakara, pero necesitaban decidir qué hacer. Usó un método mental. Hechizo de estabilización sobre Saya y le dijo que descansara. Se levantó y le dio las gracias, extrañamente. También le dijo que se fuera, diciendo que quería estar solo un rato. Ella aceptó y salió de la habitación. Luego se acercó. Fue a la caja, agarró el brazo de Kongu y declaró, no me intimidará esto. Lo dejó todo a un lado diciendo, si creen que van a vengarse, están delirando. Matar a ese tipo fue impresionante, sí, pero también una estupidez. Entonces le aplastó un ojo a Kongu, murmurando, esos hermanos pronto probarán la amargura de la venganza. Lo que Kira no sabía era que ese ojo pertenecía a Makoto, y lo había visto todo. Makubino quería quedarse más tiempo para recopilar más información sobre su base. ¿Qué?
Estaba preocupado por la minoría, así que era mejor regresar. Aún así, traer este paquete fue la excusa perfecta para hacer algunas compras. Una de las cosas más importantes que compraste, un osito de peluche, como regalo de un dueño. Estaba saltando de tejado en tejado cuando vio a un grupo de hombres en un callejón. Otra persona estaba huyendo. Llevaba una capucha muy parecida a la suya. Qué extraño. No solía haber violencia en esta zona, ya que estaba controlado por Byakuran. El grupo acorraló a la chica y le dijo, aquí. Ya no escaparé. A través de la capucha se podía ver. Se parecía mucho a Menori, justo cuando los hombres estaban a punto de hacer algo. El abrigo aparecerá detrás de ellos y resaltará. Uno de ellos en la cara. Antes de que se dieran cuenta de lo que había pasado. Estaba a punto de decirle a la niña que corriera. Pero, se quitó la capucha. El programador se quedó paralizado y en shock. Claro, todavía no vamos a descubrir cómo es nuestra cara. Mientras tanto, Menoree estaba esperando en el bosque. Después de mucho tiempo, la portada finalmente. Llegada. Ella preguntó inmediatamente. ¿Quién es esa persona en tus brazos? El código del mayordomo es calmarse primero y mirar bien. Él. La niña tenía una cicatriz en forma de X en la cara. Aparte de eso, se parecía exactamente a Menoree. Bueno, el siguiente capítulo es Shiki Saya. Sin duda, él era el siguiente objetivo. Saya era él. Orgulloso comandante del gremio del patio trasero y Forceman de ese rank, con las mejores técnicas de espada del mundo, atractivo, amado por las mujeres y alguien que hacía amigos fácilmente. Se decía que era él. Alguien que mantenía la atmósfera de culpa tan agradable. Pero claro, solo quienes vivían cerca del bastardo sabían cómo era en realidad. Una mujer sostenía una copa de vino, pero en el momento en que actúa, se me cayó accidentalmente. Dame un puñetazo. Cara, igual que los demás. Este tipo estaba completamente loco. Luego, desde la minoría, dijo, al final, eras el mejor de todos, a diferencia de cualquiera de ellos. A los demás, puedo hacerte lo que quiera y nunca te romperás. La cortó y añadió, tus gritos siempre son los mejores. Mikoto le gritó que parara, pero solo recibió un golpe de espada. Dilo. Le dijo que se callara. Atormentar a un hombre no es nada divertido. Agarró a Manori del cuello, sonriendo. Pero esto es mucho más divertido. Algún tiempo después, CY estaba tarareando para sí mismo, caminando por los pasillos de Jill. Entonces, con el rabillo del ojo, vio a Kira y Turu hablando. Esa zona estaba fuera de los límites. ¿Qué hacían allí? Intentó escuchar, acercándose sigilosamente para que se dieran cuenta. Pero aquí lo llamo. No solo. Quédate ahí mirando de esa manera. Saya, avergonzado y vacilante, dio un paso adelante, diciendo que solo quería saber qué hacían allí. Kira respondió con indiferencia, no es nada especial. Pero si tienes curiosidad, también puedes echar un vistazo. Con la grasa, entraron en una habitación donde producían innumerables clones minoritarios. Saya se quedó atónita. Kira explicó, el plan es crear tantos como sea posible. Así será más eficiente subir de nivel. Solo necesitábamos combinar terrores hasta el final. Talin, nosotros simbolizando él. Y ahora es posible. El problema era que la técnica de regeneración seguía incompleta. Los clones se desintegraban constantemente y seguían sin ganar puntos de experiencia al eliminarlos. Taro explicó, he intentado todo lo que sé, así que estamos pensando en abandonar este proyecto. ¿Por qué tirarlos a todos así como así? Terry respondió, porque el verdadero nunca muere. Así que es mucho mejor así. Kiamon incluido. Así es. Quiero uno de estos clones para mí. Turbos es Rugid. Bien, pero para que lo sepas, son inútiles. No tienen voluntad ni emociones. Vienen y dan puntos de experiencia. No servían para nada. Eran básicamente muñecos que obedecían órdenes. Fuera. Sin embargo, dijo que para él era perfecto. Confundido, un amigo le preguntó por qué le gustaba a alguien así. Cure respondió, nunca lo entenderás. Lo que disfruto es tener el control total y absoluto. Por la vida de alguien. Qué curioso, Merkin. Ya lo veo. Estás obsesionado con que la gente dependa de ti. Simplemente era la peor basura de ese lugar. Al parecer, el clon les había contado todo a los hermanos. Minori, obviamente, sorprendió a Gaspid, pero Makoda rápidamente le dijo que se calmara. Luego preguntó, ¿están todos los CL? La chica asintió. Sí, no sé los detalles exactos, pero parece que tiene al menos una docena. Rako Tea comentó, pero según tu historia, se supone que los clones no tienen emociones, y sin embargo tú sí. La chica tiene una T. Antes de responder, no lo hago. Realmente tampoco sé por qué. Un día funcionaba. Yo. También vimos una noticia sobre ti en la televisión. Y algo se agitó dentro de mí. Una mezcla de resentimiento. Y ganas de escapar. Así que Wii. De acuerdo, dijo Makubdo, tal vez podamos usar estos clones para matar a un Shiki. El GR.
Creo que los clones no tienen emociones, lo que significa que usamos a su alrededor. Baja la guardia. Menori, sin embargo, frunció el ceño. ¿Piensas usar a esas chicas para luchar? McCubbin se elevó. Sí, después de todo. En el peor de los casos, simplemente murió. Menori le dio una bofetada. No puedes pensar así. Aunque esas chicas nunca pidieran nacer, están vivas. Matarlas así no tiene sentido. No deberías decir esas cosas, porque al final, fueron creadas con mis células. Sin embargo, la portada respondió fríamente, ni siquiera deberían existir. Es natural que esto suceda y me vengaré. Pero Menore se levantó y dijo, entonces solo estarías sacrificando a otros. Alcanza tus propias metas. Y en ese momento, Makoto se dio cuenta, si tú engordó, no sería diferente de esos cabrones. Menori purificada para los puños. ¿Entiendes? Yo también quiero venganza y quiero salvar a esas chicas por lo que les está haciendo a mis hermanas. Quiero matar a Shio con mis propias manos. El código respiró hondo. De acuerdo, eso las salvará a todas. El hermano. Cosas que no debes enseñar a otros. La chica le agradeció con grasa. La dinámica dual de la cueva. Mientras tanto, en una mansión de la ciudad, Saya azotaba a una de las criadas. ¿Por qué ninguna de ustedes despertó y huyó? Y peor aún, ¿por qué no? Cualquiera del otro tapón, Finn, los ordenó a todos. Sal y encuentra a tu hermana desaparecida. Siguiente escena. Y Ali en la ciudad. Una de las chicas estaba siendo. ¿En realidad quería conseguir una beca? Tropezó con una caja y cayó al suelo. Inmediatamente, los otros clones la inmovilizaron. Era la de la cicatriz en forma de X, la misma que había estado en la cueva. Informó a través de un dispositivo. Número 3, objetivo capturado. Sin embargo, desde arriba, los hermanos lo observaban todo. Ah, así que parece la que. En realidad, quien fue capturado fue Menori. El clip. Además, ya ha pasado por mucho. Obviamente, también vendrán por ella. Al llegar al lugar, Makuba se sorprendió de que la mansión bastarda fuera mucho más grande de lo que pensaba. Luego, vimos lo que sucedió antes. Mientras Menori se dibujaba la X en la cara, Makuba, el programador, le entregó un auricular. Estaba confundida. Pero él explicó que si usas tu habilidad de manipulación corporal, podrás escuchar lo que sucede afuera. Si alguna vez estás en peligro, incluso por un segundo, solo grita y entraré y ahora afuera. Él solo estaba esperando el momento adecuado. Los torpes llamaron a la puerta. Entraron y anunciaron que habían traído al número 5, el que había escapado. Dike inmediatamente preguntó, ¿por qué te escapaste? Mierda. Disculpen, vi una sombra sospechosa afuera y la estaba persiguiendo, pero ya me encargué de ella, así que el problema se solucionó. Sayo le advirtió, si alguna vez vuelves a actuar como si fuera tuya, te matarán. Al acercarse a ella, sonó su teléfono, había convocado una reunión, así que Sayo tuvo que irse, pero ordenó a los otros clones que mataran a uno que huyó. Por supuesto. El codo lo oyó todo y estaba confundido. El codo lo oyó todo y estaba confundido. Los clones llevaron a la minoría a una habitación. Cuando entró estaba. Perspectivas modificadas. Lado. Fueron innumerables folladas corporales. De sí misma. Lo único que podía pensar era, esto es demasiado cruel. Se volvió hacia los demás y les suplicó, tienen que escapar. Antes de que te pase lo mismo, pero la chica inclinó la cabeza. ¿Por qué iba a escaparme? Survey Master es lo único que deberíamos hacer. Menori la miró con incredulidad. ¿No entiendes lo que haces? La chica no es la culpable. Claro, solo nos deshacemos de los cadáveres. Menori apretó los puños. Te dije que te dieras cuenta de que esto está mal. Si se quedaran atrapados allí, nunca encontrarían la felicidad. Pero las pobres muñecas ni siquiera sabían lo que era la felicidad. Fueron creadas para servir a su amo, y punto. Necesitaban tener esa clase de conciencia. No importaba lo que quisieras u ordenaras, obedecían. Porque al final solo eran objetos. Afuera de la mansión, Makoto se enfureció al oír esto. De vuelta en lado, Menorae se negó a aceptarlo. Esto está mal. Pero la otra muñeca simplemente no estuvo de acuerdo. No, pero no lo es. Minori, frustrada, no. Atrás, sé muy bien que esto es lo peor que se pueda imaginar. Ella elevó a la niña al cubo y le preguntó. Estoy preguntando, ¿esto no duele? Pero la chica simplemente le ordenó, suéltame, aún así. No te preocupes, calificador, canta con la mano, no te preocupes. Te salvaré en ese momento exacto. Momento Jack. Digamos que alguien abrió la puerta de una patada. ¿Quién te dio permiso para hablar? Todos los clones inmediatamente hicieron una reverencia y se disculparon. Sayo se acercó a Minori y le dio una bofetada. Así que es la misma que antes. La que causó problemas de nuevo.
Parece que es hora de deshacernos de ti. Rory recordó todo lo que le había hecho y ella lo miró fijamente. Claro que no le gustó, pero eso. Entonces, cuando los clones detrás de él hablaron de repente, esperen, por favor. Aún así, Saya le dio un codazo en el cuello y le preguntó, ¿por qué me dan órdenes ahora? Estoy harta de que todos hagan lo que quieran, así que voy a terminar con esto. En ese momento, mientras él alzaba su espada para atacar, Menori se abalanzó sobre él para bloquear el ataque. Dudó. Pudo entender por qué los clones la protegían, por qué parecía que realmente colaboraban. Fue entonces cuando olió algo extraño en la sangre. Al mismo tiempo, Minori le lanzó algo, pero lo atrapó en el aire y lo cortó con su espada. Tercer paso adelante, recuerde él. Ben sonrió con suficiencia. Así que eres tú, el verdadero. Afuera de la mansión, Makoto se dio cuenta inmediatamente de que era mi turno de entrar. Aplastó a través de la ventana. En ese momento sonó la alarma. Sayo Greening, ambos hermanos menores están en camino, pero a él no le importa porque de todos modos nunca llegaré aquí. Menori exigió saber qué quiere decir con eso. Saya reveló, esta mansión está custodiada por innumerables unidades suyas. Y Saya reveló, como todos se parecen mucho a tu hermana, me pregunto cómo lo manejará. Dentro de la mansión, Makoda corrió por los pasillos, esquivando todos los ataques, pero luego un hacha de guerra. El camión está al hombro. Al mismo tiempo, Menori apareció y le puso un hombro al atacante. ¿Qué haces? Es nuestro hermano original. No deberías atacarlo, pero los clones permanecen sin emociones. Las órdenes del maestro son matar a cualquier intruso. Él no es la excepción. Y ahora, incluso tú eres considerado un enemigo. Así que serás eliminado. Menori no podía creerlo. Tú y los clones estaban en su contra. Mako vino, sin embargo, le dijo, hazte a un lado, está bien. Tengo una manera de manejar esto. Se puso la máscara. No te preocupes. Mientras tanto, con Saya, estaba cortando Menori. Ah, ahora lo entiendo. Quien la protegía era esa chica clon, Dan. Todas parecen idénticas, incluso yo me estoy confundiendo. Sayo agarró a la clon del pelo, la olió y empezó a babear como un lumínico. La verdadera se siente diferente. Luego, la arrojó contra la pared, mientras los otros clones, sin hacer nada, se rió al cielo. Hoy va a ser perfecto. Haré que se divierta contigo, y luego mataré a tu hermano. Pero ¿qué quieres que sepa realmente? ¿Por qué volviste después de escapar? Tal vez, simplemente te perdiste todo lo que te hice. Menori, sin embargo, lo fulminó con la mirada. Nunca te perdonaré. Por todo lo que has hecho aquí. Saya hizo una pausa. Finalmente lo entendió. No solo estaba allí para vengar su tortura, también estaba allí para salvar a esas muñecas. Declaró, para mí, no son más que muñecos. Y con eso, la remató, avanzando arrastrándose desesperadamente. Comenzó a usar su habilidad de regeneración para curar a la otra chica. Buscando levantarse, rabia y desesperación. Le sonrió. Una vez más, la atacó sin piedad. La dejó desplomada en el suelo. Vacilación. Cortó a otro clon, diciéndole, no te muevas. Necesitas comprender la posición en la que te encuentras. No importa. Lo desesperada que estaba por salvarle a estas niñas. No significaba nada. Te reíste. Nunca lo intenté. Intento salvarlos, pero deberías preguntar con propiedad, quizás, si te arrodillas. Debo. Algunos de ellos viven. Por supuesto, los hombres son. Se negó pero luego. Mató a otro. Luego, con un golpe rápido, hirió a otro y sonrió. Si no me conoces, yo. No para. La estaban golpeando sin piedad. No sé por qué, pero esto puede ser furioso. Tengo. Saltar hacia adelante. Porque no lo soportaba más. Al verla sufrir de nuevo, y cuando estaba a punto de hacer otra cosa, llegó nuestro protagonista. Pescado. Volando directo a su cara. Eso era justo lo que queríamos. Estaba tan enfadada. Tuve que revisar las siguientes páginas porque no podía soportar su sufrimiento otra vez. El Shio completo salió dando vueltas por la habitación y en ese momento la protagonista fue a ponerle una chaqueta a Minority y a disculparse. Dijo que sabía que su hermano mayor vendría, pero ese maldito hermano mayor tardó una eternidad. El suspiro más tonto. Estaba arrastrándose por la pared, tratando de averiguar qué había pasado con todos los clones de la mansión. ¿Cómo pudo el niño tener el valor de destruir esas muñecas que se parecían exactamente a su hermana? Kono simplemente respondió que jamás mataría a su hermana, que lo que hacía era incubarla. Lo pasaré aquí en el centro comercial. Sayarab. Que Makoto era un tipo aburrido. Si fuera él, habría hecho cosas mucho más interesantes. Iba a capturar a Mikoto y a su hermana y volver a jugar a las mismas tonterías de siempre. Pero el protagonista dijo que esta vez no sería tan fácil. Se apresuró a asestar otro puñetazo. Pero con un movimiento rápido, Surya desenvainó su espada y logró defenderse. En el momento en que el protagonista retrocedió, Surya preparó un ataque y lo lanzó. Un ataque instantáneo que corta el aire. Contempla.
Aterrizó limpiamente y realmente parecía que arrolló a nuestro chico, desprevenido. Pero veamos, lo que aún no había descubierto era que Makoto podía controlar sus extremidades desprendidas. Y con eso, la mano voladora se estrelló contra las costillas de Saya, haciéndolo estrellarse contra la pared. Aterrizó en medio del pasillo rodeado de un grupo de minoris. Inmediatamente, les gritó que formaran un muro. Por alguna razón, pensé por un segundo que no lo obedecerían, como si fuera uno de esos momentos en los que dicen, no, vamos, para defenderlo, el hermano de nuestro clon. Pero no, simplemente lo defendieron. Y los codos. Dijo que era un descarado, pero eso. Y todo raro y espeluznante. Sias dijo que esas muñecas le pertenecían y que debían hacer lo que él quisiera. Ziret. Después de eso, Makoto le dijo que se callara y el F. Las primeras muñecas comenzaron a atacarlo. Saya esquivó el ataque con facilidad, deslizándose entre ellas. Entonces empezó a reconocerlas y a confundirlas. Con Marnori. Tiene una pista. Lo miré un segundo. Y entró uno. Y distraerlo con una espada en él. Al mismo tiempo, la verdadera minoría en la sala grita su nombre. Vaya, pero la atacaron por la espalda. Oh Dios mío. Gracias a Dios que estás de vuelta. Son necrófagos, ¿eh? Pero ahora lo están capturando como a un completo idiota. Cuando uno de los clones se acercó, sangraba ahí. Para dividir. Deja de lastimarla así. Estaba mentalmente conmocionado por todo. Saya aprovechó la oportunidad y lo golpeó en la parte de atrás. Dice que el niño sí que se puso nervioso cuando se trató de su querida hermana. Magwanu se disculpó por el dolor que sentía de nuevo, pero, por supuesto, la muñeca respondió que era su trabajo. Aún así, insistió en que era culpa suya, ya que solo cumplía órdenes. Entonces se volvió hacia Saya, quien sacó su espada y le dijo que dejara de mirar. Lo hice así. Digamos que intenté algunos golpes más, pero Makoto logró esquivar. El problema fue que en cuanto ganó distancia, el tipo se fue a matar a otro clon. Y, eso es un momento. El tonto regresó y recibió el golpe. Sayo se divierte, preguntándose si, vaya si lo fue. Ni siquiera intentaría resistirse. Pero al ver a Mino, Rai dijo que no tenía opción. Si hubiera intentado escapar, habría ganado el sufrimiento. Entonces activó la técnica del espadón y cortó a Makoto en unos 26 pedazos. El chico cayó al suelo como si lo hubieran comprado en 12 cuotas con tarjeta de crédito. Y entonces aparece la CIA de Dam diciendo de nuevo que si Makoto se quedaba abajo, podría pasar tiempo con su hermana. ¿Eso es todo lo que dice este tipo? Un par de semanas. Ellen. Para su desgracia, Makoto parecía estar entrando en una transformación. Su cuerpo se regeneraba y estaba rodeado por una aura roja. Aún así, Saya le dijo al chico medio muerto que dejara de insistir. Makoto, sin embargo, se recuperó y siguió protegiendo a los clones. Empezaron a decir, no entendían por qué los protegía tanto. Makaler dijo que no necesitaba ninguna razón para proteger a su hermana. Finalmente, esas muñecas parecen mentalmente trastornadas. ¿Acaso estos enfermos finalmente despertarán? Claro, dije que era una tontería, que ninguna de ellas era realmente su hermana. Solo eran experimentos biológicos realizados por la biocura y la culpa. Al final, no eran más que muñecos y les ordenaste que lo mataran. Quien consiguiera acabar con él primero serviría a Cebia para siempre. Sin embargo, por primera vez, todos se quedaron quietos. El rubio ingenuo insistió en decirles que obedecieran de una vez y que no lo ignoraran. Pero los muñecos dudaban, inseguros de cómo actuar. Me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Entonces, desde el tejado. Ya voy a decir que finalmente parecía que todos habían entendido. Ya habían sufrido bastante y era el momento. Apoya a ese alguien y protégelo. Ya deberían haber comprendido quién era el verdadero enemigo. Saya Novas, que lo observaba con atención, les pidió que esperaran. Pero al mirar hacia los lados y hacia arriba, se dio cuenta de que el chico no tenía a dónde huir. Ahora voy a fijarme en el de la capucha, el que dijo que entendía la verdad. No era menor. Chicos, esto del peine es duro. Cada vez que pienso que es la chica, me están engañando. Basta, me estoy destrozando con esta historia, que me está dando una paliza de 10-0. Ahora tiene sentido. Cuando yo... No te preocupes, en realidad está confundido allí con un Makoto completo, tratando de entender por qué las muñecas están reaccionando de esta manera. Las muñecas explican que todas son clones de Menori. A nivel genético, eran básicamente el mismo ser. Parece que las escenas del pasado, junto con la protección constante de Makoto, despiertan algo en todas ellas. Comienzan. Para darme cuenta de que desde el principio estás ahí para protegerlos. El código que noté que algunos de ellos ven. Tener esta capacidad de manipulación física, que permitía al usuario principal controlar partes que habían sido separadas. Y aparentemente a través del mismo canal que funciona esta habilidad, Menori había compartido accidentalmente recuerdos del pasado. En otras palabras,
Ahora, sin querer, los estaba ayudando a despertar a la realidad. Gritó diciendo que él era el amo aquí y que solo debían obedecerlo. Pero tres ya estaban frente a él mientras él insistía, y dijo: que declaren que cualquiera que haya lastimado a sus mayores. Mi hermano era un enemigo. Cansado de todo, dijo que estaba bien y los cortó a todos. Su espada, pero entonces Makoto bajó corriendo las escaleras, lo agarró del pelo y lo estrelló contra el suelo. Saya ya estaba hecho un lío, tras recibir una estocada en la espalda y perforarse las manos para sujetarlo. Lo que Mikona quería ahora era descubrir cómo hacer que este tipo sufriera lo suficiente por todo lo que había hecho. En ese momento, Minori dio un paso al frente y dijo que, como había prometido, ella sería quien lo remataría. Pero no estaría satisfecha a menos que pudiera acabar con él con sus propias manos, por la posición de sus piernas y el ángulo del martillo. Sí, ya saben lo que viene. Hombre, en un abrir y cerrar de ojos ella aplastó al tipo y ella lo aplastó. Le repetía una y otra vez que simplemente se detendría. Ya no habló, pero vaya, la muñeca está segura de que la ira también. Una de ellas incluso levantó la mano, diciendo que no era suficiente. Habían sufrido de maneras inimaginables, igual que todos los demás que habían muerto. Necesitaba experimentar algo similar, pero aún peor. Makoto dijo que entendía que vengarse por completo de este tipo sería difícil. Sin embargo, las muñecas lloraban hasta que una de ellas dijo que abajo en el sótano había una criatura peligrosa. Monstruo creado por la biocura por culpa. Ser usado como una especie de arma, pero de forma reproductiva. Creo que entiendes lo que significa, ¿verdad? Makoto pregunta si la criatura también atacaba a los hombres, y la criada dijo que sí. Parecía que una Saya tenía problemas con la cacería, y a través de ese tipo de ahí abajo. Pero Koto le preguntó a una minoría, ¿en serio? ¿Quería hacer esto? Y ella dijo que sí, que quería venganza y que él debería seguirla. Abajo, en el sótano, el tonto estaba atrapado. Todos estaban. Se escribieron comandos de observación en el teclado y la bestia fue liberada. Con esto, nos vemos. Se encuentra cara a cara con el emperador Waki. Corte nuevo, esta era una criatura extremadamente peligrosa. ¿Y qué? Una de las muñecas comentó que normalmente el monstruo solo tenía interés en las mujeres. Pero el gremio descarriado había alterado a la criatura y ahora le interesaba todo. Menorit les dijo que fueran. Y con esto se bajó el telón. Sayo se queda allí. ¿Y qué pasó? Bueno, es obvio. Un rato después, por fin, nuestro dinámico Du pudo descansar un poco. Los dos estaban obviamente exhaustos después de toda la pelea en la mansión. Uno de los que se quedaran ahí, que fueras a preparar un té. Un poco más tranquila, les agradeció que decidieran llevarla por ese camino. Entonces, digamos que era el momento perfecto. Él también quería matar a ese tipo. Hax, el que conoció en el bosque, dijo que, aún así, había accedido a matar no a cualquiera, sino a uno de los hombres más fuertes de la ciudad. Eso es. Por eso ni siquiera sabía cómo agradecerle por liberar a todos los presentes. El C tenía sus propias razones para hacerlo. Pero ahora, quiero echar un vistazo a la mansión. Necesitaba comida y más información sobre Bakeran. Dijo que sí, que podía continuar, pero que quería quedarse allí y ver hasta el final. Dicho esto, le pedimos al número 3 que guiara a nuestro chico. Mientras subían las escaleras, preguntó qué estaban planeando. ¿Qué hacer a partir de ahora? Número 3 responde que no tenía ni idea de que ni siquiera su nacimiento había sido una elección. Eran solo creaciones aleatorias. No hay lugar en este mundo donde una persona la acepte. La encubrieron. Así que, por supuesto, inmediatamente dije, si el mundo entero no te acepta, entonces lo haré yo. No elegiste nacer, eso es suficiente. Estás vivo. Y se sonrojó y sonrió feliz. Pero no olvidemos que, al final, este es el único anime que he visto con 38 hermanas. Menuda locura. De todos modos, ingresó la contraseña. Fue hacia la puerta y me devolvió la sonrisa, diciendo que haría todo lo posible por sobrevivir. Pero, hombre, parece que no me fue muy bien, porque inmediatamente recibió un corte en el cuello por parte del narrador. Nada menos, ¿qué carajo? Había rodado por el suelo como una bola de bolos. Cuando Makoto levantó la vista, allí estaba ese cabrón de Kira, diciendo que hacía tiempo que no se veían. Chicos, les digo que no está listo para esta pelea. Lo van a matar otra vez. Miren eso, el cabrón ya había matado a todos en la mansión. Incluso preguntó dónde estaba esa maldita Sia. Makoto no respondió y Kira dijo que no importaba. Solo estaba allí para celebrar su reencuentro. Pero claro, antes de que la celebración pudiera empezar, tenía que matar a todos primero. Pero el bastardo lo esquivó, todavía burlándose de él. Que Makoto era lento como siempre, peor aún de lo que esperaba. Makoto lanzó un combo, pero Kira simplemente respondió que atacar sin pensar era una idiotez. Un verdadero. Los ataques deberían hacerse así. Y, sin embargo, otro
Uno de nuestros niños perdió un brazo y la casa se hizo añicos. Media mansión quedó abierta. ¿Qué demonios? Lo bueno es que, sin importar cuántos brazos, piernas o cabezas pierda Makoto, sigue con vida. Así que, más o menos, todo está bien. Dijo que Kira era un monstruo. Y la cura respondió. Qué divertido fue escuchar a alguien inmortal decir algo así. Y solo porque dije que ahora algo está interfiriendo con su regeneración, está tratando de... Le devolvió el brazo, pero no funciona. Maldita sea. ¿Por qué lo GAFE con acento agudo? Aquí le expliqué que había aprendido. Imbuyó su espada con un elemento sagrado. Ahora, al cortarme el abrigo, tardaba más en regenerarse. Nuestro protagonista ya sabía que Kiro era completamente diferente a los demás. Ni siquiera podía imaginarlo. Escenario en el que ganaste. Como mínimo, necesitabas asegurarte de que una minoría escapara. Intentando ganar tiempo y pensar en una estrategia, preguntaste cómo los encontró Kiran. Kiran simplemente explicó que sí estaba. Constantemente. Enviando alertas, así que en cuanto pararon, vino a revisarlo. Y así, por pura suerte, te tropiezas, sobre toda la escena. Luego dijo que había respondido una pregunta. Llegó la hora de Makoto de la respuesta 1-2. Quería saber si la hermana también estaba en la mansión. Antes de que Makoto pudiera responder, el tipo ya estaba. Se alejó diciendo que no se preocupara, que no buscaba venganza contra sus amigos. De hecho, en realidad, estaba emocionado de que estuvieran muertos. Ahora que todos se habían ido, estaba seguro de que los dos hermanos debían haber subido bastante de nivel, lo que significaba que si los mataba de nuevo, podría evolucionar con mucha más eficiencia. Makono simplemente respondió que este tipo claramente no tenía todo bajo control. Saya se rió y dijo que tal vez simplemente desapareciera, y de repente apareciera con una herida, ya abierto en el pecho de Makoto. Makoto, de sangre escupida y Saya empezó a subir de nivel como un loco. Por supuesto, lo celebró diciendo que era perfecto. Finalmente, empezaba a sentir que podía tenerlo todo de nuevo. Lo que no tenía. Jonas era los dos brazos caídos de Makoto. Los sujetaba por las piernas. Nuestra voz decía que iba a matarlo, pero Kira estaba demasiado seguro de decir que no hay posibilidad. Invierte una burbuja de luz azul, la lanza al vacío y la desvía hacia la rama. Retorció sus manitas hacia los lados. Esta era la habilidad del santuario sagrado y, por desgracia, sí, era el némesis de nuestro chico. Lo estaban cortando por todas partes, incapaz de regenerarse. Mientras tanto, Saya subía de nivel y le dijo a Makoto que se rindiera porque con el poder que tenía, Makoto ni siquiera podía tocarlo. Koto empezó a darse cuenta de que no solo le estaba dando experiencia al bastardo, sino que su regeneración no podía seguirle el ritmo. Entonces, Sara dijo que lo que buscaba era poder absoluto y que no le importaba si venía de una coda o de su hermana. Dale una opción. Si Makoto se fuera con él ahora, dejaría escapar a su hermanita. Pero si se resistió, entonces lo capturó y ya son dos. Y ahí va nuestro chico, considerando la oferta, preguntando si el cabrón no mentía. El tipo dijo, claro que no, pero depende de tu actitud. Pero vamos, señora, esto nunca se negocia. Así, aún así, ahí va el pobre tonto haciendo esta locura, para que podamos disfrutar de su venganza más tarde. Golpeó su frente contra el suelo, rogándole que se lo llevara. Solo quería que su hermanita se salvara. Kira se rió y le preguntó si le quedaba algo de indemnización o algo de orgullo. Pero desde mi código. Si se hubiera portado tan bien, no la habría llevado y todo lo que Makoto tuvo que hacer fue levantarse para que pudieran irse juntos. Solo en el momento en que Makoto dejó plantado al chico de... Claro que dijo que todo era mentira. Obviamente, tengo que llevársela, dijo. Después de todo, así. Sube de nivel más rápido. Koto fue humillado por nada, pero bueno, al menos fue una humillación breve, mejor que ser arrastrado y que su hermana apareciera después. Intentó lanzar un puñetazo, pero un tipo lo esquivó, y esperen, ahí viene el escuadrón aburrido. El número 10 disparó por todos, para proteger a su hermano mayor. Kara estaba realmente impresionada de que aún quedaran tantos, Saya realmente se había encargado de ellos. Un doble de Menori apareció, preguntando si Makoto estuvo bien. Les dijo que se rindieran, no había forma de vencerlo. Obviamente, el movimiento de una sola espada. Los chicos los cortan a todos. El número 10 dijo que sabía que no podían ganar. Solo querían ganar tiempo para que los hermanos escaparan. Le entregó un objeto que inmediatamente llamó la atención de Kira. Al segundo siguiente, él se abalanzó. Los tres. Mientras tanto, el número 10 dijo que, como los había salvado del infierno, ahora les tocaba a ellos salvarlo. La habilidad de teletransportación instantánea se activó y ambos desaparecieron justo frente al bastardo, quien quedó incrédulo. La teletransportación instantánea consume
cierta cantidad de maná. Ahí es cuando él está. El número 10 se desplomó en el suelo y comprendió de inmediato lo sucedido. Miró a las chicas y dijo que incluso, si todos lo atacaran a la vez, no podrían ganar. Pero de repente, empezaron a soltar las armas. Estaban eligiendo la libertad absoluta y, vaya, la cosa se estaba poniendo realmente dramática. Revelaron el pequeño truco de su creación. Desde el principio, el tarot planeó una forma de eliminar a cualquiera que causara problemas. Eso es lo que... Digamos que acabo de ver algo grande y salvaje. Obviamente, estoy hablando de esos enormes destellos y cristales instalados justo debajo de las clavículas. Amigos, cada muñeca tenía implantado un circuito mágico, era una especie de bomba biológica. Y con eso, también pudieron comprarlo, ya que una explosión los azotó. Aquí está la casa. La siguiente es Sayeri. Vaya, deberías verla al principio del capítulo. Mi belleza, o mejor dicho, mi pequeña maga, estaba jodida. Ella se la consideraba la mujer más hermosa de la trastienda aquí en el gremio. Para ser justos, es prácticamente la única mujer en el gremio, ¿verdad? Pero aún así, sí, es cierto. Obviamente, con esa figura gruesa y curvilínea, sin duda generaba mucha tensión y la mayoría de los tontos se enamoraban de ella. Sin embargo, solo aquellos que habían pasado un rato divertido con ella o estaban a punto de, para saber el verdadero secreto. Ay, ahora me da miedo descubrir el secreto de esta mujer. Cuando el tipo abrió la puerta, se sobresaltó. Sí, su zapato está bañado en sangre, así que ese es el gran secreto. Bueno, no parece tan secreto. Conozco a un montón de tipos que seguirían tras ella como si nada. Sin dudarlo. Menos mal que no soy uno de ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Pasemos a 6 meses atrás. Es hora de que haga algo malo para que podamos averiguar por qué tiene que morir. En medio de una habitación, dijo que tenía curiosidad por ver cuánto había recopilado. Observaba los datos de la computadora. Y decía 50%. Parecía complacida, pero decidió que era hora de acelerar las cosas. Los hermanos estaban sufriendo. Y de repente dijo que esto no era. Trabajando. No podía parar ahora. Dios mío. Tenía unos pequeños cortes en las piernas. Cariño. Detalles, en serio, supongo que para sacar sangre o algo así. Sí, definitivamente estaba recolectando sangre. ¿Pero para qué? Dice que sabía que no había subido de nivel haciendo esto, pero no le importó. Todo lo que buscaba era obtener su sangre. La loca dijo que siempre se había imaginado que los no muertos parecían zombies. Nunca pensó que su piel sería tan suave. Ni esa. Se regeneraba, volvía a crecer como la piel de un recién nacido. Esa chica tenía el sueño que toda mujer anhelaba, la eterna juventud. Para ella, ese era el objetivo final, pues la belleza eterna, el dinero y los hombres serían lo más fácil del mundo. Odiaba a esos dos hermanos, que estaban a punto de conseguir todo lo que ella deseaba sin siquiera intentarlo. Pero era, bien, mientras tuviera su sangre, no tenía de qué preocuparse. Un solo vaso de su sangre le devolvería la juventud. Espera, una explosión fue suficiente. Entonces, ¿por qué? Esta chica con problemas, intentas abastecerte para una fiesta o algo así. Incluso Kira, allá, piensa que esta señora está completamente loca. Y ahora, en el presente, estamos en medio de un bosque, en una especie de círculo mágico. Es Kira teletransportándose, pero no encuentra a nadie. Entonces, toca su reloj y llama a Aya para explicarle que esos malditos hermanos mataron a Saya y escaparon, preguntando cuál iba a encontrarlos. Sí, pero... Empieza a gritar diciendo que le importa un bledo esa maldita Saya. Quiere saber dónde están los hermanos porque necesita esa sangre. Kira, sin embargo, quiere saber por qué tiene tanta prisa. Por lo que sabes, tiene mucha. Una sangre almacenada. Sayeri explica entonces que la sangre tiene que ser fresca. Si no, no funciona. Ay, ¿maniático? Si es así, ¿por qué recogías 15 litros al día? Este psicópata está furioso, diciendo que a este paso su belleza y elegancia juvenil se desvanecerán. Obviamente, Kara simplemente dice que no le importa nada de eso, pero Sayeri empieza a ladrarle órdenes, diciéndole que vuelva al trabajo y los capture. Pero Kara pregunta cuándo se volvió lo suficientemente Aparentemente, Sagari incendia toda la base. Mientras tanto, Makoto estaba despertando en el bosque, mirando a mí. Él preguntó dónde estaban y ella le explicó que era una mazmorra regional. Inmediatamente quiso saber dónde estaban. Todos los demás lo estaban. Y ella simplemente señaló que se habían ido. Golpeó la pared con rabia, recordando todo lo que había pasado para intentar salvarlos. Una vez más. Y prometió proteger a alguien que no podía. Manora lo abrazó y le dijo que no se odiara a sí mismo. Había hecho todo lo posible y todos comprendían que no podía hacer nada más. Sin embargo, Makoto seguía pensando en venganza. Dijo que tenían que hacerles pagar por todo. Minority dijo que estaba bien. Al final, las chicas. Entendí sus razones y todos estaban de su lado. Además,
Su mensaje final era que ambos vivieran por ellos. El pobre Makoto lloraba no solo porque todos habían muerto, sino porque se sentía terriblemente débil. Repetía que quería hacerse cada vez más fuerte, y Monori asintió. Dicho esto, se tomaron de la mano. Jurando se hace más fuerte. Pensé que estaban a punto de apuñalarse o algo así, pero no, solo estaban cazando en la mazmorra. Monori explicó que tras la muerte de Xiao, de hecho, la recompensa por matarlos se ha elevado a 5.000 millones. Obviamente. Y tener cierta cantidad y el precio así, todo el mundo. Ahora los perseguía. Sin R. Opción siguieron caminando por la mazmorra hasta que los Koto, tortugas. Alto. Algo aparecía frente a ellos. Teníamos ojos de lagarto. Parecía una especie de dragón. Entonces creo que los dragones son solo dinosaurios con alas, ¿no? Sí, creo que es eso. Y ya estaba cargando un aliento de fuego, o era por el siguiente capítulo. De repente, volvió a tener la boca cerrada. Sí, olvidaron que ya estaba atacando. Manchas de pánico entre las minorías. Deberían volver a la mazmorra, pero Makoto sabía que, a 5.000 millones cada uno, era mejor que entraran, no que salieran. La tripulación. Pretrick cargó su ataque y luego les disparó directamente. Despegó hacia él. El aire y los pobres tontos fueron arrojados a un lado. El bosque fue arrasado, pero al menos parecía que la bestia se iba volando. O no, porque ahora estaba dando vueltas, dejando a Monori en pánico total. La criatura cargó más ataques disparándoles mientras corrían hacia el bosque hasta que encontraron un pequeño pueblo en medio de la nada. Bien encontrado, porque ahora también había desaparecido, completamente destruido. Los ataques de la criatura alcanzan los 3000 grados Celsius y sus escamas repelen todo tipo de fuego, haciéndolo indestructible. Solo cuando el más poderoso del mundo. La unión de gremios podía asustar, incluso considerarla una opción, lo que les hacía preguntarse cómo demonios iban a escapar. Mientras el monstruo destrozaba la ciudad, Makoto pensaba en atacar. Le dijo que se estaba volviendo loco. Pero para él, para Tagines, esta era su oportunidad de matar al monstruo, subir de nivel y obtener la fuerza que necesitaban. Le preguntó si ya había olvidado la promesa que acababan de hacer. Si eso le hiciera tomar la determinación y decir, está bien. Ella corrió hacia la derecha mientras tú ibas hacia la izquierda. La carga de conducción y el aliento de Makoto. Si lograba alcanzarlo a tiempo. Activó la mejora física, saltó de rama en rama y parecía que llegaría a su lomo. Preparando su ataque, estaba seguro. El punto débil de todo Krins viviente, siempre era la cabeza. Así que le dio un puñetazo en la mejilla. Pero, claro, parecía que su mano lo había cogido. Más daño al monstruo. Que nadie, por otro lado, se acerque a la pierna intentando golpearlo. Entre las escamas, pero su pequeña espada se hizo añicos y el dragón se giró hacia ella. La golpeó con su cola, haciéndola volar. El abrigo saltó de nuevo, y esta vez recibió un disparo directo a la cara. Genial. Minority regresó corriendo y le gritó al bastardo que parara. Pero la mierda. La criatura comenzó a conjurar otro ataque, esta vez usando círculos mágicos. Ella intentó, levanta la barrera. Pero sí, se hizo añicos al instante. Y lo peor es que parecía que incluso su propia magia se estaba quemando. Su piel parecía estar consumiéndose y en ese instante recordó el número 10. Con eso, se dijo a sí misma que no podía morir allí. Tenía que fortalecerse. Se agarró del brazo cuando el dragón se acercó. Una vez más, al menos Makoto había vuelto, recién asado, pero vivo. Advirtió que esto no iba a terminar tan fácilmente. Ya había experimentado lo que se sentía al tener los huesos derretidos, pero si podía recuperarse de eso, entonces no tenía miedo. Otro brazo le fue arrancado y ya estaba lanzando su puñetazo volador. Los golpes impactaron, justo en el ala y el cuello del monstruo. Parecía, en contraste, una apertura en una matriz para avanzar. Corrió hacia su último hechizo, diciendo que tenía que fortalecerse. Con la grasa, lanzó un hechizo, como el fuego del infierno. El monstruo gritó de dolor al ser envuelto en llamas. Kabato ya había regenerado su brazo y atacó desde un costado. ¡Qué combinación tan loca! ¿Cuántos brazos tiene este tipo? Había dos brazos fusionándose en otro brazo, que giró. En un brazo de lanza y perdió. Lanzó un ataque directo a la cabeza del monstruo. La criatura se estrelló contra el suelo y al segundo siguiente, aparecieron 1.000.000 de niveles de ventanas. De Makoto. Obviamente, lo decía Menori. Ahora, las dos vibraban, tumbadas sobre el dragón, Shilin. Nuestra protagonista le preguntó qué eran esas llamas. Ella explicó que, al ser alcanzada por el poder del dragón, sintió como si algo despertara en su interior. Dijeron. Fue increíble y ambos empezaron a reír. Pero la pregunta seguía en pie,
porque había una corriente de aire. En ese lugar, Minori dijo que cuando entró por primera vez a la mazmorra esa criatura no estaba allí, lo que significaba que alguien debió haberla estado controlando y tratando de ocultarla allí por algún tiempo. Razón y por un breve momento vio un brillo rosado en el ojo del autocine. Hipnosis magia Sageri. Usado. El color. Amu, solo ese maldito mago fornido era capaz de hipnotizar a una criatura de ese nivel. Por supuesto que tenía que ser ella. De repente, en el bosque, todos los pájaros alzaron el vuelo, mirando para el horizonte. Los Stragons se acercaban. Y peor para quienes las montaban. Y ni siquiera era una caída. Desde lo alto de una de esas bestias, un tipo rubio. Ya sé que. La persona de cabello derecho saltó frente a los dos. Inmediatamente. Nuestra dinámica Dunde es algo. Al principio pensé que era una chica de pelo blanco, pero no, también era un chico. Ambos tenían ojos morados brillantes. Antes de que pudieran decir nada, el chico ya había lanzado el primer ataque y la minoría lo bloqueó. El tonto, en lugar de concentrarse en la pelea, le disparó al nombre del tipo y casi lo acuchillan. Menos mal que el drive-in subió de nivel. Dio sus frutos. Logró asestar un puñetazo en medio de todo eso. El problema es que, hablando de dragones, el otro, también hipnotizado, simplemente les lanza una ráfaga de fuego. Mueren. Pero se dan cuenta de que la explosión cubrió un área mucho más amplia. Área mejor que antes. Lo peor de todo es que la minoría sabía que su posición había sido filtrada. Inmediatamente, más gente empezó a caer de los dragones. Pero ahora el chico estaba furioso. Le dijo a Minori que se encargara de los cazadores. Él se encargaría de los monstruos. Claro, ella tuvo que ponerse dramática diciendo que a esa gente solo la estaban controlando. Él le dijo que lo entendía. No tenía por qué matarlo porque sabía que le haría daño. Pero para él, estaba bien y se las arregló solo. Por primera vez en su vida, la chica. Me detuve y me pregunté, ¿de verdad está bien? Una vez más, su hermano iba a hacerlo todo mientras ella se quedaba de pie, recordándolo todo. Lo que había sucedido en la mansión, ella le dijo que esperara. Había estado confiando demasiado en él. Bondad y fuerza y eso no pudo continuar. Ella no iba a aprender a pelear sola. Finalmente, la chica iba a hacer algo y la venganza estaba a punto de comenzar. Con eso, los dos cargaron contra los cazadores y Minori inmediatamente lanzó. Inteligible. Vaya, lo fue. Porque la bola de fuego más humilde que he visto, era básicamente un láser de fuego. Aún así, aterrizó justo en el centro de la cuneta cuando los idiotas. Mientras tanto, Makota cargaba contra todos. Dragón verde. Pero el muro es tu poder, una esfera de energía azul y césped. Directo y él, como siempre. Nuestro chico fue cortado en pedazos y lo peor. Sus piernitas seguían caminando. Hablando y también me comieron. ¿Qué? Pero todo era parte del plan, había usado la infusión de veneno. El croar. La boca de la criatura se llenó de baba y bilis y ahora, la coda ya se estaba regenerando. Al menos ese veneno era de verdad, incluso sin un puñetazo, el monstruo ya estaba caído. Y, por supuesto, el murciélago. Un montón. Mientras tanto, la chica ya había terminado. Se encorveó con acento agudo y disparó su láser de fuego. El problema era que uno grande se acercaba y tuvo que defenderse. Entonces, uno apareció por detrás y la atacó con una espada mientras otro se lanzaba contra ella. Sí, esto fue malo para ella, pero hermanita. Pensé que nuestro chico se iba a presentar como Chadmo para salvarla. Resulta que no, ella iba a encargarse de esto sola. Activó una explosión de llamas escarlatas que se extendió por el bosque y ¡bam! Ahora todos están asados. El problema es que, obviamente, algo tuvo que trastocar su mente. Aunque los chicos estaban ardiendo, empezaron a ponerse. Retroceda porque la hipnosis era absoluta. Ella ya pasó su desesperada y llorada vigilancia. El viaje del monstruo hasta. De repente, todos voltearon la cabeza y comenzaron a alejarse. Los dragones también, todos en la misma dirección. Se alinearon a toda velocidad. Seguirá estando destrozado. Y, obviamente, ya sabes quién aparece. El villano con los listones generosos está debajo de tu figura flácida. Al menos nuestra dinámica. Nota, Kiran no estaba con ella. Maku. Aunque era difícil saber cómo había encontrado este lugar. Respondió que era sencillo. Podía compartirlo. Sentidos con cualquier criatura que hipnotizara. Había sido agotador mantener a tantas bajo su control, pero funcionó. Nuestros chicos dijeron que admiraba su valentía al ir allí sin Kira, a lo que ella simplemente dijo,
No necesitaba esa basura para lidiar con alguien como él. Entonces Meno reactivó la habilidad de la llama negra, diciendo que la arrogancia de la mujer sería su perdición. El ataque fue directo hacia ella, pero Sagari simplemente usó hipnosis, para hacer que los cazadores se maten por ella. Decía que era extremadamente conveniente utilizar a estas madres basura como escudos de carne. Llorando en pánico, la minoría exige que no se lo digan a nadie blanco. No le da ningún valor a la vida humana, lo que dejó a la bruja un poco confundida. Ella le dijo que sí. Las vidas de esos humanos carecían completamente de sentido. Lo único que importaba era que ella permaneciera hermosa y poderosa. Lo que fuera, nada más que pasara en el mundo le importaba. Minori, pobre niña, todo, honesto y puro. Intenta decir que no hay jerarquía en la vida humana. A lo que, sin embargo, respondió: sigue soñando. Debe ser agradable vivir en esa pequeña ilusión suya, pero ya era hora de que esa visión del mundo se hiciera añicos. Con eso, activó la tormenta púrpura, una descarga de rayos. Explotaron a su alrededor, haciendo estallar toda la montaña. Una grieta dividió el suelo entre Makoto, Sagri y nosotros. Un niño intentó saltar para proteger a su hermana. Pero de repente, los peligros uno apareció justo a su lado, diciendo que eran más sobre él mismo. Gire la pluma. El pequeño beso de Masuit activa la hipnosis de la tentación. Minori Watch. Eso fue obviamente terrorífico. Ya pasó, amigos. Nuestro chico estaba en brazos del villano. Y Manori estaba abajo observándolo todo, como un idiota que atrapa a su esposa con cocaína. Oh Dios, es genial. Un brillo púrpura en sus ojos. Ella ya sabía lo que había pasado y empezó. Minaori inmediatamente saltó y le gritó que soltara a su hermano. Pero con el sábado tan tranquilo, ya sabes que no va a pasar nada bueno. El C. Voy a atravesarlo y follar, frente a un ataque de Menoris. Y esa chica no tenía la mente más fuerte, ahora estaba totalmente destrozada. Para colmo, Sideri incluso dijo que era cruel tener tu propio hermano y esa tripa. Al menos, esta minoría no se derrumbó y no se apresuró a atacar de nuevo. Pero otro mensaje de comando impactó. Makoto Mule. Un puñetazo en la cara. Monori seguía gritando, rogándole que despertara, preguntándole si de verdad no la reconocía. Pero Rice Riven simplemente dijo que era inútil. La tentación que golpeó a Moisés solo podía ser rota por ella, o obviamente el mago habría muerto. Dio la orden, y Makoto pateó. La alejó, lanzándola por los aires antes de que pudiera reaccionar al más puro estilo Dragon Ball. La atrapó en el aire y la estrelló contra una roca, pero el ataque era evidente. Ahora iba a usar ataques psicológicos. Le preguntó a Benori cómo se sentía al ser golpeada por su propio hermano. Y la pobre chica empezaba a comprender que si no se defendía, moriría. Él era demasiado fuerte, estaba completamente maltrecho. Intentó levantarse, disculpándose con él. Su daga comenzó a ser envuelta en esa llama negra. El Koto se acerca más y de repente, sonrió, llamándola por su nombre. El mayor dudó un momento. Sí, era solo una trampa psicológica. La necesitas con fuerza, haciéndola volar de nuevo. Se dio cuenta de que no podía atreverse a luchar contra su propio hermano. Ahora Makoto la tenía agarrada del cuello. En medio de todo esto, se preguntó qué se suponía que debía hacer. Empezó. Recuerdo todas las veces que él se adelantó al peligro para protegerla. Los momentos en que rieron y lloraron juntos. Y cuando él anotaba, se fortalecían. De vuelta al presente, Sag lo siento. Pregunta qué estaba tratando de decir. Incluso con una mano alrededor de su garganta, Menori sacó fuerzas y gritó que iba a. Voy a matarla. Puede llamarla una vieja fracasada, lo que obviamente volvió loca a Sagari. Levantó su bastón diciendo que iba a destrozar a Manori, pero Manori se liberó de Makoto. Intentó otro ataque, pero su mano se convirtió en un esqueleto porque ella había extendido el fuego infernal sobre él. Ella comenzó a conjurar otra ráfaga susurrando una disculpa. La energía explotó a su alrededor. El casco tenía que levantar una barrera para protegerse, y ahora Menori entraba en su arco de desarrollo. Hasta ahora creía que con solo seguir a su hermano sería suficiente. Mientras él estuviera cerca, se encargaría de todo. Lo que significaba que tenía que dar un paso al frente, porque era inútil. Si apuñalabas el suelo diciendo que esto no era suficiente, entonces ella cargó ya a toda velocidad. Modo furia, cortándolo en pedazos con unos 30 golpes rápidos. Le quitaron el brazo e incluso le cortaron el cuello. Y de alguna manera, incluso sin cabeza, logró golpearla y derribarla. Incluso bajo hipnosis, Menori podía sentir que sus golpes eran débiles, como si estuvieran llenos de disculpas. Sabía que siempre se había interpuesto en su camino, pero eso ya no iba a suceder. Estaba subiendo de nivel en plena pelea. No sé cómo lo mataba y aún así ganaba experiencia, pero ambos subían de rango sin parar. Y luego le dio un abrazo.
iba a hacerse más fuerte, y ¡bam! Ese eje desencadenó otra explosión masiva. Pero ambos de ellos se regeneraron nuevamente. Fue un punto muerto total, y al igual que nosotros, Sagri se preguntaba si esta chica había perdido la cabeza. Nunca había visto un personaje tan brillante. Chicas aceitosas en cada fotograma, reflejando la luz. Miró fijamente a Smoke. Se frustró porque no podía ver nada. Fue entonces cuando, dentro del humo, dijo, Sachery debe estar loca si pensó que no podía luchar contra su propio hermano. Ese día, ellos, el escape que los retuvo a ambos y se mataron mutuamente incontables veces. Ella había sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo hace mucho tiempo. Staggery estaba confundida. No entendía por qué Menori tenía un poder mágico tan alto. Y justo entonces, Dakota se liberó, agradeciéndole y diciéndole que siempre supo que ella podía hacerlo. Era hora del contraataque. La pequeña y grasienta me preguntaba por qué la explosión rompió los fallos de impacto, pero ella levantó su bastón y dijo que no importaba. Simplemente lo activó de nuevo. Con eso, todos los que estaban tendidos en el suelo comenzaron a levantarse de nuevo, junto con Dragón. Todos atacaron al dúo una vez más, pero el hombre, y digan lo que quieran, Manorra saltó al frente para protegerlos. Makoto aprovechó la oportunidad para saltar hacia adelante y golpearlos. La llama, quiero decir, el dragón les dio justo en la cabeza, pero al mismo tiempo, los atacó a ambos. Aún así, Menori estaba furiosa. Ahora, levanta una barrera para protegerlos, y desde detrás de la barrera, desató un ataque de onda en el carril de salud que remató a la bestia. Aún así, la soberbia de Dan seguía diciendo tonterías, diciendo que ambos eran inútiles. Su magia se reactivó en el dragón y la gente maltratada, y explicó que inmovilizarlos no era suficiente. No sintieron dolor y obedecieron todas sus órdenes. Makoto le dijo a Menori que si no los mataban, nunca te detengas. Aún así, ella es. Así que no quería aniquilar a todos. Ya basta. Otro saltó hacia Makoto, y esta vez se fue. Aterrizaje limpio, golpe en la cara, pero incluso con su rostro completamente nuevo. Las criaturas se pusieron de pie y Menori les señaló que sus movimientos no parecían estar mejorados mágicamente. Así que, solo necesitábamos asegurarnos de que no pudieran moverse más. Makonos comenzó a lanzar ataques y los dejó inconscientes. Pero en medio de todo, el rojo, arrastre y enfoque y con la saga y él, bueno, quedó absolutamente destrozado. Menori gritó, pero ya era demasiado tarde. Aquí llegó otra tentación que falló. Sayeri les advirtió que no había escapatoria. Entonces empezó a reírse como una loca diciendo que era divertidísimo. Así de duro lo intentarán los hombres. Y allí estaba ella de nuevo, poniendo esa manita aceitosa sobre la mejilla que se le veía, fuera de su brillo. Ella le ordenó que atacara a su hermana. Él lloró. Abajo, listo para lanzar un puñetazo y sí. Ya sabemos lo que viene, ¿verdad? ¡Bam! Uppercut de potencia directo a la mandíbula de Sahir, destrozándole todos los dientes. Probablemente me van a dar una paliza hasta hacerme quedar horrible, pero bueno, era mi puesto. La tristeza duró. Buenas apariencias. Muchas gracias, es hora de irnos. Y la razón por la que nuestro Moisés de cadera ya no funcionaba. El menoriano robó la habilidad, solo en nivel superior. No podía creer que estuvieran anulando su hipnosis. Una vez que estés al borde de los ataques elementales, grítales que mueran. Pero Menori respondió con calma, solo gritar, mueran, 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 no es suficiente, ¿sabes? La pequeña bruja grasienta, ahora con la nariz roja, estaba perdiendo la paciencia de una vez por todas. Abrió más portales y declaró que este era el fin de todo. Entonces activó un lluvia de meteoritos. Pero abajo, Menori sostenía tranquilamente una barrera. Preparó un círculo y activó la línea negra. ¡Ay, vaya! Aquí viene la maga Kim Hamea. Saguarri luchó por contenerlo con su escape de barrera de hielo. En el puerto de Wal Manori, en el fuego infernal, pero la bruja empezaba a perder. Su magia se agotó, empezó a envejecer y entonces las llamas la envolvieron completamente. Manori declaró que sabía lo dolorosas que eran esas llamas, porque las había experimentado innumerables veces, gracias a los hechizos de Sagari. La agarró de la cara y le dijo, su día para experimentar por fin, convertirse. Entonces activó la hipnosis en ella. Ay, ¿qué clase de venganza planea la minoría? Porque ella dijo, le daría a esta bruja un infierno eterno. Y la última vez que dijo eso, fue la Saya, quien probablemente aún esté atrapada con ese orco. Sayeri despertó en esa habitación familiar de este. Osos, incluso le dieron un poco. Se recuperó bien. La chica estaba bien y con un cuerpo sano. Presa del pánico, empezó a gritar,
exigiendo saber qué estaba allí. Gritó para que la soltaran. Intentó patear la pared, pero, por supuesto, no pudo romperla. Ahora recordé dónde estaba, justo encima de la plataforma de recolección de sangre. Empezó a gritar los nombres de todos los hechizos de rayo, trueno, hielo y fuego que conocía. Gracias. Nada funcionó. Se quedó allí intentando entender por qué. Cuando Makoto caminó, pasó por la ventana. Estaba a punto de azotarlo para que la dejara salir. Hasta que vio él. Mira su cara. Cuando empezó a escribir, ella entró en pánico y le preguntó por qué no le respondía. Y a ella también. La expresión cambió por completo en el momento en que presionó el botón pequeño. Ella emergió bajo sus pies, y allí estaba, cortada en pedazos. Me estoy volviendo agonizante. Unas 1000 veces hasta. Se despertó de nuevo completamente intacta, confundida, preguntándose si era real o no. El dolor definitivamente se había sentido real. Pero justo frente a ella, Makoto de nuevo. Desesperadamente ella dijo que haría cualquier cosa si él la salvaba, pero tú simplemente señalas. Lo dejó a un lado. Allí vio un número, un 0 y ambos. Debajo, 9698, y luego la cámara superior cambió a 1. En ese instante, se dio cuenta de qué número era. Era el mismo tiempo que les había cortado a ambos. Makoto presionó el botón. Pantalla de nuevo. Mucho tiempo y mucho dolor después. Ella miró hacia un lado y vio el contador en 9697. Ella es. Sonríe diciendo que había soportado. Por fin, iba a regresar al mundo real. Y, por supuesto, una vez que eso sucediera, iba a acabar con esos dos. Pero justo cuando el contador llegó a 9, todo volvió a la normalidad. Inmediatamente. Al menos, entró en pánico, temblando y gritando, preguntando por qué. Pero con decir una palabra el pequeño botón. Presionado de nuevo. Obviamente, todo era solo una ilusión. Hipnosis creada por Menori. En ese momento, Makona preguntaba qué demonios era eso. Nuestra bruja de aceite, antes llena de regalos, ahora estaba seca, y su regalo era mucho más vacío. Amigos, esa de ahí, esa es su verdadera forma. Buena suerte con ella. Se la dejo a ustedes. Al ver su apariencia, Makoto estaba seguro de que debía tener al menos 150 años. Probablemente, de cuando apareció la tribu de la inmortalidad. Ella descubrió que podía sobrevivir más tiempo bebiendo su sangre y por eso estaba tan obsesionada con ellos dos. Sawarinao croó y se secó lentamente, levantó su pequeña mano deshuesada. Diciendo que quería más juventud, los dos no podían creer que incluso ahora eso era lo que le importaba. Manori incluso dijo que este era un verdadero desastre. Entonces ella preguntó qué debían hacer y el protagonista cometió la mayor estupidez. Dijo que podían irse porque ella iba a morir de todos modos. De verdad. Espero que la maten o que no regrese. Como mis personajes sobreviven y regresan después, me da rabia. Por otro lado, si volviera con buen aspecto, quizá no importa. En ese momento, Menori notó algo brillante cerca. Y lo recogió, era un broche con la imagen de una familia. Se dio cuenta de que la bruja había estado controlando a los padres usando a sus hijas. Rezó en silencio diciendo que no podía dejarla entrar de nuevo. Kara siguió haciendo lo que quería. Y de hecho, se marchó, diciendo que pronto, todo este ciclo terminaría. Tiempo después. El sábado estaba tendido en el suelo, preguntándose cuánto tiempo había pasado. ¿Cuántos minutos, horas, días o años faltaban? Por supuesto, alguien que se acercó a ella era él. Para ser honesto, a este tipo le encanta matar a un amigo, así que quizá finalmente nos haga un favor. Dijo que la siguió y la encontró así, al borde de la muerte. Sayeri intentó ofrecerse para que la mataran, horneando. Que no la dejara envejecer ni un segundo más. Pero, obviamente, como ella lo pidió, de ninguna manera iba a concederle semejantes peticiones. Sería mucho mejor verla envejecer y pudrirse lentamente en ese lugar. Se despidió de la vieja bruja con la mano y miró al horizonte, diciendo que esos dos se escaparían. Más tarde esa noche, nuestro dúo estaba en el bosque descansando un momento. Encendieron una fogata y se acercaron los Menori. Y lo lejos que llegan. El makeout de un conjunto era increíble. Les pasó tanto que sobrevivieron y finalmente estaban obteniendo la venganza. Manori, sin embargo, dijo que era triste porque en medio de su venganza también habían muerto innumerables inocentes. Respondió que lo sabía. Pero pronto todo terminaría. Solo quedaba uno. El más difícil de todos, ese bastardo de Kira. Una vez que se vengaran de él, todo estaría hecho. Por eso necesitaban descansar y planear su siguiente movimiento. Pero de repente, la expresión de Koto cambió. Me lo contó. Una carrera orientada a humanos. Un rayo de ble. La luz atravesó el bosque, destruyéndolo todo a su paso, y ambos saltaron para esquivarla. Claro, era Kira, dijo.
Sabía que estaban cerca y finalmente los encontró. Makoto le dijo a Menori que debían correr, pero extrañamente, esta vez ella estaba furiosa. Dijo que iban a pelear con este tipo. Se la llevaron. Esta era la oportunidad perfecta. Al menos, fue demasiado contra uno, pero Mako Bidoe. Qué traumatizado estaba. Seguía diciendo que no, que estaban exhaustos por la pelea con Sagari. No podían con él ahora. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Kira estaba justo frente a ellos. Milagrosamente, Makoto bloqueó el ataque. El bastardo lo miró a los ojos y dijo que había pasado mucho tiempo. Cuando Makoto intentó decirlo, estaba mejor sin verlo. Aki lo empujó y le dijo que no dijera algo así. Luego se retiró. Una espada que parecía extremadamente peligrosa esta vez le hizo querer jugar con ella, pero hoy cambió de opinión. Finalmente, había llegado el día para que una hermanita de la raza desapareciera. Su expresión. Un tercio de las sesiones de vídeo necesitan editar expresiones logradas por Akita. Estoy enojada desde el día que escapó de la casa de Saya. Fue entonces cuando se dio cuenta de que para borrar su existencia tenía que empezar por borrarla a ella. Makoto, obviamente, no le veía la lógica, pero Kira dijo que estaba emocionado por borrarla de la faz del mundo. Justo entonces, el protagonista se lanza a dar un puñetazo, pero el bastardo lo bloquea fácilmente. Manori aprovechó el momento para atacar por la espalda, y de alguna manera siguió defendiéndose, pero al mismo tiempo, Makoto asestó otro puñetazo. No sé cómo lo hizo, pero estaba tranquilo. Makoto juró que el golpe fue limpio, pero Kira sobrevivió intacta. Mansión. Activó su espada de fuego y se lanzó a atacar. Él bloqueó de nuevo. Y justo. Y el código encontró otra apertura desde arriba. Pero hombre. Kira esquivó de nuevo, luego activó una magia, círculo para pulir su espada. Dijeron que eran los únicos que causarían problemas. Una vez más, sintieron algo extraño en el aura de esa espada. Antes de que pudieran reaccionar, el brazo del Koto fue amputado. O niños, con la mirada fija, rogando por regeneración. Pero esta vez, obviamente, no iba a ser tan fácil. Estaba creciendo. Dolor incapaz de entender. ¿Qué estaba pasando? Menori corrió a buscar ayuda, solo para recibir una patada directa a la cara y quedar lanzado. Entonces Keira explicó, esta es la espada del destierro, hecha para matar inmortales. Cualquier herida infligida por ella jamás podrá sanar. Makoto le gritó al bastardo, pero este solo sonrió, cargó otro ataque y la envió por los aires. Pero aquí viene, amigos, el dorado. Que se mueva. No sabemos con certeza si Minori se adelantó, pero vamos, su cara está cubierta de sangre. Sí, obviamente ella. Se metió allí y tomó una